Muchachos, saludos para todos allá en casa. A ver, si hemos sobrevivido al tema análisis combinatorio, entonces no creo que haya problemas para afrontar el tema que viene. El tema que le sigue es justamente la continuación, pero en modo más fácil, en modo nivel 1 menos. El tema se llama la probabilidad. ¿Ya? Así que para explicarlo, vamos a hacerlo con ejemplos reales. Vamos a empezar desde la teoría más sencilla y llegaremos al final hasta los problemas que tienen un poco más de profundidad. Menos mal que hasta ahora, en los exámenes de admisión a la nacional, cada vez que nos viene una pregunta de probabilidades, viene de un nivel básico a intermedio. Una vez me parece que habrá venido alguna pregunta que tiene ya nivel más que el intermedio. Así que tranquilidad, chicos, es un tema que asusta. Años que tengo dictándolo, siempre los alumnos, por más que lo escuchan, siempre piden un repaso, un seminario adicional, porque parece que les intimida nada más con escuchar solamente el término probabilidad. Pero hoy día vamos a ver que no es así. ¿Ya? Así que tú puedes encontrar en los libros un montón de formas como se calcula, un montón de definiciones en el mismo compendio. Tú revisas en el compendio, ahí tienes una teoría detallada, cómo está en los textos, como tú lo encuentras, la teoría tradicional. Yo voy a tratar de explicarlo de una manera más sencilla, más práctica y más adelante ya, cuando hayamos resuelto un buen grupo de problemas, recién vamos a retroceder y vamos a comparar todo lo que hemos hecho con la teoría tradicional y estoy seguro que lo entenderás mejor. ¿Ya? Así que empezamos entonces explicándote qué cosa es la probabilidad. Estoy seguro que en algún momento has escuchado tú en tu vida diaria o de repente por las noticias o a lo mejor lo has aplicado en algún momento en alguna parte de tu preparación. De repente has escuchado que dicen, ¿qué probabilidades tengo de ingresar a la nacional? Bueno, si estás en Besalio, tus probabilidades son altas, desde luego. ¿Qué probabilidad hay de que de aquí a 12 días levanten la cuarentena y volvamos a nuestras clases? O sea, el término probabilidad se utiliza con frecuencia en nuestra vida diaria, pero ¿qué significa? ¿Qué es la probabilidad de que algo pueda ocurrir? Muy bien, acá lo explicamos entonces en términos sencillos. Mirad. ¿Qué cosa es la probabilidad? La probabilidad es un número, ¿ya? Es un valor que va de 0 a 1. ¿Qué significa que va de 0 a 1? Que va de 0 a 1 quiere decir que puede valer 0, puede valer 0,12, puede valer 0,26, 0,40, 0,5, 0,7, inclusive hasta su máximo valor que podría ser ¿quién? 1. Por eso dice, la probabilidad es un valor, o sea, es un número en otras palabras, que va de 0 a 1. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Y nos indica o significa la posibilidad de que algo pueda ocurrir. O sea, cuando a ti te piden, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ingreses a la nacional? O sea, ¿qué te están pidiendo en otras palabras? ¿Qué posibilidad tienes de que ingreses a la nacional? Y esa respuesta se puede dar con un valor numérico, comprendido entre 0 y 1. Inclusive hasta podría ser 0 y podría ser 1 también. ¿Qué probabilidad? Me acuerdo años atrás, año 2017, 2015, preguntaban qué probabilidad tiene Perú de clasificar al Mundial y nadie apostaba por eso, todos decían 0 de la probabilidad. Por ahí los que de repente todavía confiábamos en la selección pensábamos que sí tenía una probabilidad alta de poder clasificar. Al final el tiempo dijo que sí se pudo, mira. Al final Perú clasificó al Mundial. O sea, ¿qué probabilidad tiene Perú de clasificar al Mundial que se viene? Este Mundial 2022, Qatar 2022, así se llama. ¿Se podrá calcular esa probabilidad? Les cuento que sí se puede. Calcular la probabilidad de que algo ocurra, se puede calcular. La matemática nos ha dado una forma como hallar ese valor. Pero ojo, no te olvides, repito, que el valor de todas las probabilidades siempre sale un valor comprendido, como dijimos, entre 0 y 1. O sea, nunca una probabilidad te puede salir 2, nunca te puede salir 5, 1,8, nada, señor. Siempre tiene que salir desde 0 hasta 1 su valor. Muy bien, a ver, ¿y cómo calculamos esa probabilidad? La probabilidad de que algo ocurra. Muy bien, acá dice, para hallar la probabilidad de que algo ocurra, eso significa, solo es cuestión de dividir el número de casos a favor entre el número de casos totales. El detalle es, ¿y qué son los casos a favor?
¿Qué son los casos totales? Ahorita vamos a ver que es puro nombre nada más, es sencillo de calcular. ¿Cómo se calculan los casos? Algunos lo llaman casos a favor, otros lo llaman casos favorables, otros lo llaman resultados a favor. Igual abajo, algunos lo llaman número de casos totales, otros dicen número de resultados totales. Es lo mismo. Ya, una vez que tú calculas cuánto vale lo de arriba, cuánto vale lo de abajo, divides y esta división me tiene que salir siempre, como dijimos, un valor comprendido entre 0 y 1. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, al dividir, tranquilo, ya te he dicho, en un ratito te voy a explicar cómo se calcula lo de arriba y lo de abajo? ¿Qué significa? En un ratito, ten paciencia. Pero una vez que yo divido, pongamos que esta división nos salió 0,86. ¿Qué significa? Cumplió, mira, ve. El resultado de la probabilidad salió un valor comprendido desde 0 hasta 1, 0,86. Lógico que está, más o menos, ¿dónde estará? Más o menos un aproximado, no por acá. Cuando una probabilidad sale un valor cercano a 1, es porque esa probabilidad es alta. La posibilidad de que eso ocurra es mayor, es alta. Pero en cambio, si yo divido, quiero calcular la probabilidad de que algo ocurra, divido y de repente me sale, ponte 0,15. 0,15, uy, más o menos está por acá. Si el resultado de una probabilidad nos sale más cercano a 0, entonces la probabilidad de que eso ocurra es bajita. O sea, en otras palabras, es más probable que eso no se pueda dar, que no pueda existir. Por ejemplo, si yo calculaba años atrás la probabilidad de que Perú clasifique al Mundial, ponte lo calculé con esta fórmula que nos da la matemática y nos salió 0,23. ¿Qué significa? Este valor está más cerca a 0 o más cerca a 1? Más cerca a 0, ¿sí o no? O sea, ¿qué significa? Que la probabilidad de que Perú clasifique al Mundial es baja. Como que no hay muchas posibilidades de que Perú pueda clasificar. En cambio, ponte ahorita, calculamos ahorita en este momento, ¿cuál es la probabilidad de que Perú clasifique al Mundial? ¿Se puede calcular? Sí, señor. En un rato vamos a explicar cómo se calcula. Ponte lo calculaste. Y sorpresa, el resultado salió 0,95. ¿Qué significa? ¿Apostarías porque Perú clasifica al Mundial? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque nos salió un resultado que se acerca bastante a 1. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que eso ocurra es alta. O sea, que es más probable que sí ocurra eso a que no ocurra. ¿Ya? Entonces, eso es una probabilidad, la posibilidad de que algo pueda ocurrir, de que algo se pueda dar. Y para calcular cuánto vale esa posibilidad, se utiliza esta relación matemática. Y repito entonces, haciendo un resumen, si este resultado de la división sale un valor que más se acerca a 0 que a 1, si más se acerca a 0, es porque la probabilidad de que esto ocurra es bien baja. Mejor ni te arriesgues a tratar de que eso se cumpla, porque es bien difícil que llegue a ocurrir. En cambio, si tira más para acá, ¿qué significa eso? Que es muy probable que eso sí pueda ocurrir. Tenemos hartas posibilidades de que eso pueda ocurrir. ¿Y qué pasa si al dividir vamos a tener problemas donde al hacer esta división nos sale 0,5? ¿Y qué viene a ser 0,5? Si te das cuenta, 0,5 prácticamente es la mitad, ¿no? Está entre 0 y 1 justo a la misma distancia, a mitad de camino. O sea, la probabilidad de que eso ocurra, ¿será alta o será baja? Ni alta ni baja. O sea, puede ocurrir como que también no puede ocurrir. ¿Ya? Está pareja la cosa, diremos. Antes de iniciar con la práctica de clase, ya conoces entonces qué es una probabilidad, la posibilidad de que algo pueda ocurrir, y esa posibilidad se puede medir. Sí, se puede medir, ya dijimos que tiene un valor, y su valor siempre sale como desde 0 hasta 1, comprendido entre 0 y 1, inclusive puede ser 0 o puede ser 1, ya explicamos. Pero existen dos tipos de problemas en probabilidades, ¿ya? Dos tipos, acuérdate bien. ¿Cuál es el primer tipo de problema en probabilidades? Aquel problema que se resuelve con análisis combinatorio. ¿Y cuál es el segundo tipo de problema? Aquel problema que se resuelve con otras técnicas, no la del análisis combinatorio, con teoría adicional, fórmulas adicionales, que en su momento se dará, ¿ya? Este segundo tipo, que se resuelve con una teoría adicional y un par de formulitas adicionales, lo vamos a ver en la siguiente práctica. O sea, ese es el tema que sigue. Empezamos entonces. Por eso acá dice nuestro título, ¿no? ¿Cómo se analiza una pregunta de probabilidades que pertenece al modelo análisis combinatorio? Acá te voy a explicar paso a paso cómo debes interpretar, porque siempre esa es la debilidad de la mayoría de alumnos.
Uno ya sabe, el alumno ya sabe que la probabilidad se calcula favorables entre totales, pero ahí está la dificultad, ¿no? ¿Cómo calculo los totales? ¿Cómo calculo los favorables? Cuando mi problema es del modelo análisis combinatorio. Para eso hay que tomar en cuenta la siguiente recomendación. ¿Qué se calcula primero? Te dije, mientras explicaba hace rato los ejemplos. ¿Qué se calcula primero? Los casos totales, ¿ya? O sea, en una probabilidad primero se calcula el denominador, no te olvides, los casos totales, eso se calcula primero. Después ya en segundo lugar se calculan los casos favorables y luego ya hacer la división, ¿no? ¿Ya? Perfecto, entonces, bien, pero ¿cómo se calculan los casos totales en una pregunta de probabilidades en el modelo análisis combinatorio? ¿Cómo se calculan los casos totales, profesor? Tranquilo que acá te voy a dar mi secreto, mira, para que tú no falles, ¿ya? Para empezar, hay que recordar que una pregunta de análisis combinatorio trataba de dos situaciones, ¿sí o no? Acuérdate, todas las preguntas de análisis combinatorio trataban de dos casos. ¿Cuáles eran? El primer caso, ordenar elementos, acomodar elementos. ¿Y cuál es el segundo caso? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el segundo? A ver, vamos conmigo. Muy bien. El segundo caso es cuando me piden ¿qué? Escoger un grupo de elementos de mi total. Escoger un grupo, elegir un grupo, tomar un grupo. Acuérdate, tomar no del amigo Venegas, sino tomar de elegir, de coger, ¿ya? Esas dos situaciones del análisis combinatorio tienes que recordarlas para resolver una pregunta de probabilidades en este primer tipo, ¿ya? A ver, entonces, primero se calculan los casos totales. ¿Y cómo se calculan los casos totales? Para calcular los casos totales, ojo, toma en cuenta las siguientes recomendaciones, ¿ya? Vamos a enumerarlas. Para hallar los casos totales, ¿qué es lo que tienes que identificar primero en el problema? Tengo que identificar el total de elementos que me han dado, ¿ya? Así, mira. Tienes que identificar el total de elementos que me han dado. Porque no te olvides que estamos analizando una pregunta de probabilidades, pero estamos ¿en qué cosa? En el modelo análisis combinatorio. ¿Qué significa eso? Acuérdate, en análisis combinatorio te daban un total de elementos, ¿sí o no? ¿Y qué te pedían? A los elementos dijimos ubicarlos o escoger un grupo de ahí. Igualito estamos acá en probabilidades. Para calcular los resultados totales, los casos totales, primero tienes que identificar el total de elementos que te han dado en el problema. Ya sabes que acá pueden ser, los elementos pueden ser personas, objetos, animales, números, letras, pero primero identifícame el total de elementos. Y ojo, cuando identifiques el total de elementos, eso se hace sin distinción. Grábate bien este resumen que te voy a hacer, porque esto no lo encuentras así nomás. Voy a decirte mi secreto para que tú lo utilices. ¿Qué significa identificar el total de elementos pero sin distinción? Sin distinción quiere decir que a mí no me va a importar en este total cuántos son blancos, cuántos son negros, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. No me va a importar cuántos son leones, cuántos son jirafas, elefantes. No, señor. No diferencies una especie de la otra. No. Cuando estés calculando los casos totales en una pregunta de probabilidades, el total de elementos se identifica sin distinción. Se coge el bruto nada más. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que me digan, en un salón hay 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños. ¿Ya? Estamos en probabilidades, ¿sabes? En un salón hay 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Si se escogen 3 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se escojan 2 hombres y un niño? Pregunta de probabilidades. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso, hallar mis casos totales. Y para eso, identifico el total de elementos. Total de elementos que me han dado, no vas a decirme 5 hombres, 3 mujeres y 2 niños. No, total de elementos, sin distinción, quiere decir que no me va a importar cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántos son niños. No, simplemente el total de elementos. ¿Cuántos elementos hay en total? 5 más 3, 8 más 2, 10. No olvidarte de esto, mira. El total de elementos siempre se responde en 2 palabras. Número y especie. Y especie. ¿Ya? No olvidarte de eso. El total de elementos siempre se responde en 2 palabras. Número y especie. ¿Cómo así? Por ejemplo acá. ¿Cuál es mi total de elementos? Yo diría, total, cuento todos. 5 más 3, 8, 10. ¿10 qué? Pero no vas a decirme solamente 10. ¿10 qué? 10 personas. Ahí está, mira, ¿ves? Respondí el número y la especie.
Así se identifica el total de elementos. No solo vas a decir el número, sino 10 ¿qué? 10 personas. A ver, otro ejemplo más. Estamos practicando cómo identificar el total de elementos en una pregunta de probabilidades. Dice así. En una canasta hay 3 plátanos, 4 naranjas y 2 limas. Si una persona quiere preparar un jugo de 4 frutas, un jugo mixto de 4 sabores, ¿cuál es la probabilidad de que ese jugo tenga plátano y naranja? Es una pregunta de probabilidades. Profe, resuélvala. Después vamos a resolver, vamos con calma. Ahorita estamos practicando cómo se calcula los casos totales en una pregunta de probabilidades. ¿Ya? A ver, primero voy a hallar los casos totales. Y para eso, ¿qué dijimos? Que tienes que identificar el total de elementos. Vamos, total de elementos. ¿Qué vas a decirme? Total de elementos. 3 plátanos, 4 naranjas y 2 limas. No, señor. Agarra todo, el total, el bruto. ¿Cuántos elementos hay en total? 3 más 4, 7 más 2, 9, profesor. Total de elementos, 9. No es así. El total de elementos se cuenta todo sin distinción, pero se responde en 2 palabras. Número y especie. ¿Qué dirías tú entonces tú? Total de elementos. 9, ¿qué? Frutas. Frutas. 9 frutas. Ese es el total de elementos, ¿ya? Así se identifica el total de elementos. Último ejemplo, otro ejemplo más. A ver, vamos con otro ejemplo más. Dice, en una urna habían 5 fichas rojas, 3 fichas negras, 4 fichas azules y 1 ficha verde. Si se extraen 2 fichas al azar, 2 fichas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que las 2 sean rojas? Es una pregunta de probabilidades. Y así te viene. Así vamos a resolver. Facilito. Una pregunta de probabilidades es fácil reconocer porque te mencionan clarito. Hallar la probabilidad de que ocurra esto. Calcular la probabilidad de que ocurra lo de acá. Es fácil identificar. Así que basta que estés en una pregunta de probabilidades que tienes que calcular primero, dijimos, tus casos totales. Y para hallar tus casos totales, ¿qué debes tomar en cuenta? Primero, identificar el total de elementos que te han dado. A ver, aquí en este caso, ¿qué dirías? Está fácil, ¿eh? Total de elementos. 5 fichas rojas, 3 fichas negras, 4 azules, 1 verde. ¿Así dirías? No, señor, hay que contar todo. Ese es el total. 5 más 3, 8. Más 4, 12. Más 1, 13. Entonces yo diría, total de elementos, 13 fichas. ¿Ves? Es tan sencillo. Siempre el total de elementos se responde en 2 palabras, ¿eh? Número y especie. ¿Ya? 13 fichas. Muy bien. Así identificamos entonces el total de elementos en una pregunta de probabilidades. Muy bien. Una vez que yo tengo el total de elementos, ahora sí, el segundo paso es identificar la acción. ¿Qué es eso? Identificar la acción. ¿Qué viene a ser la acción para nosotros? La acción viene a ser lo que tú vas a hacer con el total de elementos que me han dado, lo que yo voy a hacer con los elementos que me han dado. Y no te olvides que si estoy en una pregunta de probabilidades con análisis combinatorio, entonces es sencillo. Pues, ¿por qué es sencillo? Porque no olvidarte que en análisis combinatorio, cada vez que te daban un total de elementos, solo tenía 2 caminos, o bien a los elementos ubicarlos, ordenarlos, acomodarlos, o bien a los elementos, ¿qué cosa? Escoger, elegir, seleccionar, tomar un grupo nada más de ese total. Entonces, a eso se llama la acción, ¿ya? Lo que me están pidiendo hacer con mi total de elementos. Y ya sabes que acá solo hay 2 caminos. O bien, a mis elementos los voy a ubicar, acomodar en ciertos lugares, en una fila, en un círculo. O bien, ¿qué cosa más se puede hacer con los elementos? Escoger de ahí un grupo nada más. Elegir de este total solo un grupo. Tomar solo un grupo. Esa es la acción. En una pregunta de probabilidades con análisis combinatorio. Tranquilo. Ya cuando estemos en los problemas reales, ahí es más fácil diferenciar cuál es la acción. Ahí es más fácil identificar cuál es el total de elementos. Muy bien. Una vez que identificaste entonces tu total de elementos, ojo, sin distinción, y identificaste la acción. ¿Qué significa, dijimos, la acción? Lo que te están pidiendo hacer con esos elementos.
Una vez que tienes estos dos, recién estás en condiciones de hallar tus casos totales. ¿Ya? ¿Y cómo se halla, profe? Calcúlelo. ¿Cuáles serían los casos totales? Es tan sencillo, mira. La pregunta se convirtió en una pregunta de análisis combinatorio. Lo único que tú tienes que hacer es calcular de cuántas maneras, así fácil, mira, de cuántas maneras yo puedo hacer lo que me están pidiendo con el total de elementos que me han dado. ¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer. Vas a calcular de cuántas maneras esto puedes hacer con el total de elementos que te han dado. Cálculalo con análisis combinatorio. Una vez que tú calculaste de cuántas maneras se puede hacer esto, ¿qué significa hacer esto? La acción, pues, lo que te están pidiendo que hagas, ordenar, ubicar, escoger, elegir. Una vez que tú calculaste de cuántas maneras puedes hacer eso con tu total de elementos, ese resultado que te salga, a eso se le llamará tus casos totales. Profe, así como que no lo entiendo muy bien. Tranquilo, ahorita vamos a ir a los ejemplos para que lo puedas comprender mejor. Porque es facilito. Perfecto, ya calculé mis casos totales, profesor, ya tengo su valor. Recién ahí vienes a calcular ahora los casos favorables. ¿Y cómo se calculan los casos favorables? Ya. Para hallar los casos favorables, es sencillo, miren. Recién acá ya tomas en cuenta la condición. ¿Ya? Vamos a poner. Recién para hallar los casos favorables, vamos a escribirlo completo mejor. ¿Ya? Recién acá tomas en cuenta la condición. ¿Y qué significa tomar en cuenta la condición? Acá lo voy a poner abajo. Tomar en cuenta la condición significa recién vamos a tomar en cuenta la probabilidad pedida, la probabilidad que nos piden. ¿Ya? Ahí está. Ojo, ojo. Cuando tú calculas los casos totales, nunca leas la probabilidad que te pide. ¿Ya? Cuando uno calcula los casos totales, solo se lee, solo se busca en el problema tu total de elementos y lo que te están pidiendo hacer con ellos. Y ya sabes que es una de dos. Siempre te van a pedir hacer o esto o lo otro. Nunca te atrevas a leer la probabilidad que te pide. Calcular la probabilidad de que ellos nunca estén juntos. Calcular la probabilidad de que siempre sean hombres. Calcular eso, la probabilidad que nos piden, nunca se lee cuando vas a calcular tus casos totales. No. Recién eso se toma en cuenta, recién eso se lee, la probabilidad pedida, cuando vas a calcular tus casos favorables. Ahora sí, ¿y cómo se lee, profesor? ¿Cómo se toma en cuenta? ¿Cómo se calcula? Ya, para eso vienen estos ejemplos, antes de entrar a la práctica, para que te des cuenta, ganes confianza y veas que no es complicado resolver una pregunta de probabilidades con análisis combinatorio. ¿Ya? Ahí empezamos por acá entonces. Ejemplo número 1. ¿Ya? Vamos leyendo el ejemplo y acá mismo vamos a tomar en cuenta las dos recomendaciones, ¿ya? Para que lo entiendas mejor. A ver, dice, 4 amigos, Alberto, Benito, Carlos y Diego, se van a ubicar en una fila de 4 asientos. Hay la probabilidad de que B esté siempre al final. Muy bien. A ver, por acá vamos a ver 4 amigos A, B, C, D. ¿Qué dice? 4 amigos A, B, C, D. Se van a ubicar en una fila de 4 asientos. Ahí vamos a poner entonces 1, 2, 3, 4. Hay la probabilidad de que B siempre esté al final. Es una pregunta típica, bien común en probabilidades. Es una pregunta de análisis combinatorio. A ver, ¿cómo te das cuenta que para empezar, ya me di cuenta que la pregunta es de probabilidad. Está bien. Ya, pero ¿por qué yo me doy cuenta que estoy en el modelo análisis combinatorio? ¿Por qué? Porque me dan un total de elementos, y lo que me piden hacer con ellos es ubicarlos, acomodarlos. Ya pues, cada vez que tengas un total de elementos y lo que vayas a hacer con ellos sea ubicarlos, acomodarlos, colocarlos en ciertos lugares o escoger, elegir, tomar, seleccionar un grupo de ese total, esa es una pregunta de probabilidades con análisis combinatorio. ¿Ya? A ver, entonces, ya me di cuenta que mi pregunta, dijimos, es de probabilidades, ¿no? Ahora sí, ¿qué debo calcular primero? Casos totales. Casos totales. A ver, tome en cuenta las recomendaciones. Para hallar los casos totales, ¿qué dijimos? ¿Qué tenías que identificar primero para hallar los casos totales? El total de elementos, sin distinción.
Y no olvidarte que el total de elementos se responde en dos palabras. Número, ¿qué significa número? El total, número, y especie. ¿Qué es especie? El género, el color, depende de qué elementos se hayan dado. A ver, en este caso entonces, ¿qué dirías tú? Total de elementos, 4 personas, 4 amigos, 4 hombres, lo que sea. ¿Ves? Ya lo respondí. ¿Ya tengo el total de elementos? Sí, señor, 4 personas. Muy bien, ahora sí, segundo paso, identificamos la acción. ¿Qué cosa es la acción? Lo que voy a hacer con esos elementos. Y ahí el problema te lo dice. 4 amigos, ese es mi total de elementos. Decir A, B, C, D significa ya entrar en detalles, hacer distinción, que uno se llama Alberto, que el otro se llama Benito. No te olvides que el total de elementos se identifica sin distinción, solo importa el total. Ya tengo el total de elementos, 4 amigos, 4 personas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué voy a hacer con ellos? Acá está la acción, miren. Se van a ubicar en una fila de 4 asientos. Esa es la acción. Lo que tú vas a hacer con ese total de elementos. De repente algunos ya están leyendo por acá ya. Hallar la probabilidad de que... No, señor, no. Basta que tú, acuérdate, basta que tú ya tengas tu total de elementos y lo que vas a hacer con ellos, o sea, ya tenga la acción, ya no sigas leyendo. Ya puedes calcular tus casos totales. Porque si tú sigues leyendo, hallar la probabilidad de que esto ocurra, te vas a confundir, amigo mío. No. Así que ya podemos calcular los casos totales. A ver, aplica el análisis combinatorio. ¿Cómo diría yo? ¿Cuántos elementos tengo? 4 personas. ¿Qué voy a hacer con ellos? Ubicarlos en una fila de 400. Punto. Entonces, ¿qué dijimos? Acá lo ponemos si te olvidaste. Una vez que ya tienes tu total de elementos y ya tienes la acción, ahora sí, lo único que tienes que calcular es de cuántas maneras eso puede ocurrir. Eso se puede dar. Nada más. Una vez que tú calculaste de cuántas maneras eso puede ocurrir con ellos, ya tienes entonces tus casos totales. A ver acá, está chiquito, a ver. ¿Qué diríamos? ¿De cuántas maneras a 4 personas podré ubicarlos en una fila de 400? Pucha, que eso es 4 para 4. 4 factorial. 24. ¿Qué significa? Esos son los casos totales, mira. Todas las maneras en que 4 personas se pueden ubicar en estos 400. Por ejemplo, cuando están A, B, C, D. Por ejemplo, cuando está B, A, C, D. De repente cuando está A, C, D, B. De repente cuando acá está B, luego A, luego D, luego C, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los casos totales, mira. Todas las formas en que 4 personas se pueden ubicar en una fila de 400. Muy bien. Una vez que ya tienes tus casos totales, que son 24 maneras totales, ya puedo calcular recién mis casos favorables. A ver si recuerdas, ¿qué dijimos que eran los casos favorables? Los casos favorables eran ¿quiénes? De los casos totales, algunos. ¿Y cuáles algunos? Los que cumplían la condición. Entonces vamos a buscar de las 24 formas totales en que 4 amigos pueden ubicarse en una fila, ¿cuántos cumplen la condición? ¿Y qué cosa era la condición? A ver, regresa conmigo por acá. ¿Qué cosa era la condición? La condición era la probabilidad pedida, la probabilidad que nos pedía. Entonces, recién acá ya, para hallar los casos favorables, recién tomo en cuenta la condición, la probabilidad que nos pide. Ahí vamos a ver, ¿cuál es la condición? Dice, hallar la probabilidad de que B esté siempre al final. O sea, es como si te preguntaran, mira, es como si te dijeran, de los 24 formas totales en que ellos 4 pueden ubicarse en una fila, quiero que tú me digas cuántos cumplen esta condición. Por eso no lo leas tanto como probabilidad, sino léelo como condición. ¿Y cuál es la condición? De que B siempre esté al final. Perfecto, es como si me dijeran, vamos a contar en los 24 casos totales en que se pueden ubicar, ¿cuántos casos hay donde B siempre está al final? ¿Y eso cómo se cuenta? Con análisis combinatorio también. ¿Ya? Es como si me dijeran, a ver, vamos a ver, recordando nuestro análisis combinatorio, es como si me dijeran, ustedes 4, vamos a contar de todas las maneras en que se ubicaron en 400, ¿cuántos casos hay donde B siempre está al final? Porque hay, mira, por ejemplo acá hay un caso donde B está al final. B está al final. Pero si yo sigo escribiendo todos los casos en que los 4 pueden estar en una fila, hay más. Hay más casos donde B está al final. Ya por eso vamos a contar cuántos hay. ¿Cuántos cumplen esa condición?
¿Y eso cómo se saca? Te dije, análisis combinatorio. A ver, ¿cómo los ubicarías a los 4? Pero con la condición de que B siempre esté al final. Eso significa ubicar a un total de elementos, ubicar con alguien fijo. Si yo quiero que B siempre esté acá al final, entonces vamos a contar los casos cuando B siempre está ahí. ¿Cómo se ubica elementos con alguien siempre fijo? Acuérdate, ¿qué se hacía? Solo se ubica al resto de elementos en los lugares que han sobrado. Pero el resto, ¿cuántos son? 1, 2, 3. ¿Y los lugares que han sobrado cuántos son? 3. O sea que lo único que tú tienes que hacer es contar de cuántas maneras ellos 3 se pueden ubicar en esos 3 lugares. ¿Y eso qué viene a ser? Factorial de 3. ¿Cuánto sale? 6. Interpretación. ¿Qué quiere decir? Que de las 24 formas totales en que los 4 amigos se pueden haber ubicado en una fila de 400, hay 6 casos que cumplen esta condición. ¿Cuál condición? De que B siempre está al final. Hay 6 casos. O sea que la respuesta sería entonces 6 de 24. ¿Ya? Así se lee, así se lee. No se lee 6 24avos, no, se lee 6 de 24. ¿Qué quiere decir? Una probabilidad bien baja. ¿Por qué? Porque de los 24 casos totales, solo hay 6 que cumplen la condición. 6, o sea, ni la mitad de los 24 casos cumplen la condición. Es bien bajita. Ya, si tú quieres lo divides, lo simplificas ya. Tienes sexta, sí, tienes sexta, sexta 1, sexta 4, un cuarto. Y justamente, ¿no? Acaba de confirmarse. Un cuarto es 0,25. Bien bajita esta probabilidad. Segundo ejemplo. Dice, de 4 hombres y 3 mujeres, se va a elegir a 3 personas al azar. Calcular la probabilidad de que los 3 sean hombres. Muy bien, es una pregunta también típica, común, de probabilidades con análisis combinatorios. ¿Por qué? Porque me dan un total de elementos y la acción es escoger, elegir, seleccionar. Estamos en análisis combinatorio. Me doy cuenta que la pregunta es de probabilidades porque clarito lo piden, calcular la probabilidad de que ocurra esto. Perfecto, entonces ¿qué tengo que hacer? Si ya me di cuenta que mi pregunta es de probabilidades, ya sabes, tu primer paso es hallar los casos totales. Vamos a ver, casos totales. Y para hallar los casos totales, acuérdate, respeta el protocolo que hemos quedado. ¿Qué debes tomar en cuenta para hallar tus casos totales? 2 cosas, acuérdate bien, porque así lo voy a resolver los problemas. Para hallar los casos totales debes tomar en cuenta el total de elementos sin distinción y la acción. ¿Qué significa la acción? Lo que vas a hacer con ellos. Y ya sabes, no te compliques. ¿Qué vas a hacer con ellos? Una de dos. O los vas a ordenar, ubicar, o vas a escoger, elegir un grupo de ahí, de ese total. ¿Ya? A ver, empezamos entonces. Primer paso, total de elementos. Dice el problema. De 4 hombres y 3 mujeres se va... acá está el total. Pero no me vas a decir, pues, total de elementos, 4 hombres y 3 mujeres, ¿sí o no? Cuéntalo todo. Total de elementos, ¿qué dirías? 7 personas. ¿Ves? ¿Ves que se respondió en 2 palabras? Los elementos totales. Muy bien. Profesor, ya tengo mi total de elementos, 7 personas. ¿Y la acción? No olvidarte, segundo paso, la acción. ¿Y qué cosa es la acción? Lo que vas a hacer con ellos. Y generalmente, en casi todos los problemas, la acción está ahí, nomás al costadito. Y acá está, mira. De 4 hombres y 3 mujeres, se van a elegir a 3 personas al azar. Punto. Si tú ya identificaste el total de elementos y lo que vas a hacer con ellos, la acción, basta, ya no sigas leyendo porque te vas a confundir. Calcular la probabilidad de que ocurra esto, eso no se lee. Cuando vas a calcular los casos totales, no se lee todavía la probabilidad que te piden. Ya, pobre que lo leas, yo te voy a estar chequeando desde acá. Muy bien, entonces ya tengo total de elementos, 7 personas. La acción, elegir 3 personas al azar. Perfecto, entonces si ya tienes el total de elementos y la acción, ¿qué debes calcular? Dijimos, de cuántas maneras eso puede ocurrir. Nada más. Y esos serían los casos totales. Ahí está, entonces, ahora sí que tengo que calcular de cuántas maneras de 7 personas se puede elegir a 3 personas al azar. Uy, eso que facilito. Combinación de 7 en 3. ¿O no es así? De 7 personas. ¿De cuántas maneras puedo? ¿Cuál es la acción? Elegir a 3. Entonces, ¿de cuántas maneras eso puedo hacerlo? ¿De cuántas maneras puedo elegir a 3 personas de 7? Ahí está. O sea, esto nos sale, ya tú lo efectúas, 35. Hay 35 maneras en que yo puedo elegir de estas 7 a 3 personas al azar. Ahora sí, vamos a calcular los casos favorables. ¿Qué quiere decir casos favorables? Que vamos a contar
De las 35 formas en que yo puedo de acá elegir a 3 personas, ¿cuántos casos hay que cumplen la condición? No olvidarte, los casos favorables era eso. Recién vamos a tomar en cuenta cuántos cumplen la condición. ¿Y cuál era la condición? La probabilidad pedida. Es sencillo. Esa es la condición, la probabilidad pedida. O sea, ¿cómo sería acá? La pregunta dice, calcular la probabilidad de que los 3 sean hombres. O sea, ¿qué te están pidiendo? Que si de 7 personas tú vas a elegir a 3 personas al azar, ¿cuántos casos habrán? Es la condición, calcular la probabilidad de que los 3 sean hombres. O sea, vamos a ver, de las 35 maneras en que yo puedo de acá elegir a 3 personas, ¿cuántos casos hubo que cumplían esta condición? O sea, de que los 3 que yo escogí eran hombres. Ya pues, análisis combinatorio. Vamos a recordar por acá. ¿Qué pasaría si yo tengo 4 hombres y 3 mujeres? Y de estas 7 personas me piden elegir a 3. Voy a elegir a 3. Ya está, combinación de 7 en 3, ¿sí o no? Sí, pero ahora sí. Vamos a calcular cuántos casos habrían que cumplen la condición. La condición es la probabilidad de que los 3 sean hombres. Entonces vamos a calcular de cuántas maneras puedes elegir a 3 personas pero que cumplan esta condición de que los 3 sean hombres. Análisis combinatorio. A ver, ¿qué harías? Si yo quiero elegir a 3, pero que los 3 sean hombres, entonces tendríamos que contar todas las formas en que se pueden elegir a 3 de estos 4 que hay acá. ¿Y eso qué viene a ser? Combinación de 4 en 3. Ya tú lo resuelves. ¿4? Sí, señor, 4. A ver, conclusión final. ¿Qué significa? Que de 4 hombres y 3 mujeres tengo 35 maneras en que yo puedo elegir a 3 personas al azar. Salga lo que salga, sin importarme en estos 3 que yo escogí, cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, nada. Hay 35 maneras totales en que yo puedo elegir a 3 personas al azar. ¿Y qué significa este 4? Que de estas 35 maneras en que yo puedo elegir a 3 personas, hay 4 casos en donde los 3 que yo escogí, ¿qué cosa eran? Hombres, hombres, hombres. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger 3 personas, los 3 sean hombres? ¿Qué diríamos? 4 casos de los 35 totales. O sea, 4 de 35. Muy bien, ahí está el segundo ejemplo. Vamos con otro más. A ver, por la otra pizarra. A ver, muchachos, tercer y último ejemplo, ¿ya? Ejemplo número 3. Antes de... El último ya para entrar a la práctica, dice. Igual no te olvides siempre total de elementos y la acción, eso no olvidarte, ¿ya? Dice, 2 hombres y 3 mujeres se van a ubicar en una fila. Ahí clarito, ¿no te das cuenta? Casi todos los problemas de probabilidades, te cuento, al inicio te presentan siempre el total de elementos y lo que vas a hacer con ellos. Está clarito, mira, 2 hombres y 3 mujeres, ¿qué cosa? Se van a ubicar en una fila. Punto, o sea, ya tienes el total de elementos y lo que vas a hacer con ellos. O sea, eso es la acción. Ya lo que sigue ya es hallar la probabilidad pedida, ya. Hallar la probabilidad de que los hombres estén juntos. Ya eso es la probabilidad que nos piden. No te olvides que esa probabilidad pedida se lee después, una vez que calculaste tus casos totales, ¿ya? Entonces, ahí vamos, calculamos los casos totales. A ver, en nuestra mente nomás, total de elementos, ¿qué me responderías? ¿2 hombres? 2 hombres y 3 mujeres, nada, ya sabes que el total de elementos se cuenta todo en general y solo se responde en 2 palabras, número y especie. Entonces, ¿qué diríamos? Total de elementos, 5 personas. La acción, ahora la acción, ¿qué voy a hacer con esas 5 personas? Se van a ubicar en una fila. Bacán, ya tienes entonces total de elementos y la acción. ¿Qué tienes que calcular ahora? Recuerda, una vez que tienes tu total de elementos y tu acción, vamos a calcular de cuántas maneras eso puede ocurrir. Sencillo. Y le pones, ya le metes ahí análisis combinatorio, pues. A ver, ¿cómo diría yo entonces? A ver, ¿de cuántas maneras eso puede ocurrir? ¿Qué significa? ¿De cuántas maneras 5 personas se pueden ubicar en una fila? Uy, ¿y eso qué fácil está? ¿Cómo sería? Factorial de 5. ¿Está bien? Casos totales. Ahora sí vamos, casos favorables. ¿Y qué cosa eran los casos favorables? No olvidarte que los casos favorables eran de los casos totales, aquellos que cumplían la condición. Ya no olvidarte que ya cuando estoy en los casos favorables, recién ahí tengo que leer la probabilidad pedida. A ver, ¿qué decimos entonces? ¿Qué nos piden? Hallar la probabilidad de que los hombres estén juntos. ¿Qué significa? A ver, vamos a interpretarlo con calma.
Quiere decir que si yo tengo 2 hombres y 3 mujeres, por cierto, ¿cuánto es factorial de 5? 120 creo, ¿no? 120. Quiere decir que 2 hombres y 3 mujeres tienen 120 maneras de ubicarse en una fila. ¿Ya? 120 maneras totales. Ahora sí, vamos a contar de estas 120 maneras cuántos están a mi favor. ¿Y quiénes están a mi favor? Los que cumplen la condición. ¿Qué dice la condición? Hallar la probabilidad de que los hombres estén juntos. Y entonces vamos a contar de estos 120 casos totales, ¿cuántos hay en donde los hombres siempre están juntos? ¿Y eso cómo se cuenta? Con análisis combinatorio. Es como si me preguntaran, ¿no? ¿De cuántas maneras? Lo mismo, ¿de cuántas maneras a los 5 los voy a ubicar en fila, pero con la condición de que los hombres estén juntos? Recuerda, clase de análisis combinatorio. ¿Cómo lo harías? Ubícalos a los 5 en una fila. Pero si yo quiero que los hombres estén juntos, ¿qué tendrías que hacer a los que quieren estar juntos? Encerrarlos y considerarlos como un solo elemento. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Ordenar mi nuevo total. No te lo olvides, clase pasada. ¿Cuál es mi nuevo total? 3 más 1, 4. O sea, factorial de 4. ¿Y qué más se hace luego? Y esto se multiplica por el factorial de 2. ¿Por qué el factorial de 2? Porque los que están juntos se pueden permutar entre ellos ¿de cuántas formas? Factorial de 2 formas, porque adentro hay 2. ¿Qué quiere decir? Tú multiplicas esto, ¿cuánto te sale? 24, 48. Interpretación. O sea que de las 120 maneras en que los 5 se pueden ubicar en una fila, hay 48 casos en donde los hombres siempre están juntos. O sea que la probabilidad de que al ubicar 5 personas en una fila, los hombres siempre estén juntos sería 48 de 120. Ahí ya tienes que tú dividir. 48 de 120, ¿cuánto sale? Ya es cuestión de simplificar. Ya yo le saco pues 24ava, 24ava. ¿Ya? Eso se nota ya con la práctica, lo aprendes. 24ava, 2. 24ava, 5. Ahí está la respuesta final. 2 quintos. 2 quintos creo que es 0,4 más o menos. O sea, bajita la probabilidad. Muy bien. Ahora sí, muchachos, entramos a lo que nos estaba lo que tanto estábamos esperando, ¿no? Práctica de clase. Pregunta 1, chiquitita. Dice así. Pregunta 1. Dice, si Perla y sus 4 amigos se ubican aleatoriamente, al azar, en una fila de 5 asientos, ¿cuál es la probabilidad de que Perla quede en el centro? Muy bien. Identifícame total de elementos y lo que voy a hacer con ellos. Y ahí al inicio lo tienes. Si Perla y sus 4 amigos se ubican en una fila de 5 asientos, ¿cuál es la probabilidad de que Perla quede en el centro? Esa probabilidad que te piden, no la leas todavía, eso va al final. Primero identifica total de elementos, 5 personas. La acción, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice? Perla y sus 4 amigos se ubican en una fila de 5 asientos. A ver, cuidado, cuando yo estoy identificando el total de elementos, no me vayas a decir total de elementos, Perla y sus 4 amigos, profesor. No, ya sabes que el total de elementos se cuenta el general, el global, y solo se responde en 2 palabras, número y especie. ¿Qué dirías entonces? Total de elementos, 5 personas. La acción, ¿qué voy a hacer con ellos? Ubicarlos en una fila de 5 asientos. Entonces ya tengo mis casos totales. ¿Cuáles serían los casos totales? El total de maneras, ya sabes. ¿De cuántas maneras eso puede ocurrir? ¿De cuántas maneras eso se puede hacer? ¿Y de cuántas maneras 5 personas se pueden ubicar en una fila de 5 asientos? Ahí está la respuesta, factorial de 5. Ahora sí, casos favorables. ¿Quiénes son los casos favorables? Nuevamente, repetimos, los casos favorables son de estos 120 casos en que ellos 5 se pueden ubicar, mis casos favorables son aquellos que cumplen la condición. ¿Y cuál fue la condición? Que Perla siempre esté en el centro, ¿no? Eso pedían, hallar la probabilidad de que Perla quede en el centro. Entonces vamos a contar, otra vez, análisis combinatorio, vamos a contar. De todas las maneras en que los 5 se ubicaron en esta fila, ¿cuántos casos hubo donde Perla estuvo siempre en el centro? ¿Y eso no se cuenta con análisis combinatorio? A ver, ¿y cuántos casos hubo donde Perla siempre estuvo en el centro? ¿Qué significaría eso? Ubicar a los 5 en una fila, pero con ella siempre acá. ¿Qué significa con ella siempre acá? Ubicar elementos con alguien siempre fijo, Y eso es fácil. ¿Cómo ubicarías a los 5 acá, pero tú siempre en el centro? ¿Qué tendrías que hacer? Si tú siempre vas a estar acá, solo hay que ubicar al resto en los lugares que han sobrado. ¿Pero el resto cuántos son? 4. ¿Y los lugares que han quedado cuántos son? También son 4. O sea, 4 elementos para 4 lugares, eso es factorial de 4.
Ya si gustas, se recomienda no resolver, te cuento. No vayas a decir 120, 24 como allá. No, déjalo ahí nomás expresado, porque al momento de dividir se van a simplificar. ¿Ya? Ahí nomás se queda. Pero para la interpretación, a ver, ¿qué quiere decir que esto salga 120 y esto salga 24? Vamos a interpretar. Quiere decir que si Perla y sus 4 amigos, los 5, se van a ubicar en una fila, el total de maneras en que pueden hacerlo es 120. El total. Por ejemplo, el amigo acá, Perla acá, este por acá, o de repente él acá, Perla en el centro, este por acá, o él ahí, Perla al final, este por acá. Hay 120 maneras totales en que los 5 pueden ubicarse en esta fila de 5 asientos. Pero ojo, de esas 120 maneras, hay 24 que cumplen la condición. ¿Cuál es la condición? De que Perla siempre va a estar en el centro. Hay 24 casos donde yo los veo a los 5 sentados y Perla siempre aparece en el centro, en el centro, en el centro. Por eso que la probabilidad de que los 5 al ubicarse en fila, Perla siempre esté en el centro, 24 de 120. Te dije hace rato, no lo efectúes los factoriales, déjalo así nomás, para que cuando tú lo dividas, mira, vamos a dividir. Casos favorables, factorial de 4. Casos totales, factorial de 5. Pero factorial de 5 fácil lo pones así, ¿sí o no? Ese factorial de 5, 5 por 4 factorial. Para que se vayan los factoriales de 4 y solo nos quede, ¿qué? Un quinto. Ahí está la respuesta final. Cuidado, cuidado, porque a veces la probabilidad se responde así en fracción, o a veces ten cuidado que está en decimal, ¿no? Simplemente lo divides, 1 entre 5 sale 0,2, ahí está. O a veces lo responden también en porcentaje. Ya vamos a ver en un rato cómo una probabilidad se puede responder en decimal, en fracción o en porcentaje. Muy bien, continuamos. A ver, pregunta número 2. También pregunta bonita, común, tomada en examen ordinario repetidas veces, el mismo modelo, mira, conocido ya. Dice, Manuel, Juan y 4 amigos más se desean ordenar en una fila. Espero que estés leyendo ahí tu libro, ¿eh? Estás leyendo conmigo. Manuel, Juan y 4 amigos más se desean ordenar en una fila. Lo que te dije, mira, a ver. El problema te presenta al inicio total de elementos y la acción, lo que vas a hacer con ellos. Y luego viene ya la condición, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ellos dos estén juntos al momento de ubicarse? Sí, pero eso ya es pedirte cuántos casos cumplen la condición de que estén juntos. Eso se ve al final. Primero identifícame, total de elementos y la acción. A ver, ¿cómo sería? Total de elementos, ¿vas a decirme Manuel, Juan y 4 amigos? No, señor, 6 personas. 6 amigos, como quieras llamarlo. Ya tengo mi total de elementos. Ahora la acción. Ahí nomás está, dice, Manuel, Juan y 4 amigos se desean ordenar en una fila. Punto. Ya no sigas leyendo, ya tienes la acción. ¿Qué voy a hacer con los 6? Ordenarlos en una fila. Entonces, ¿cuáles serían mis casos totales? Mis casos totales serían todas las maneras en que eso puede ocurrir. ¿Qué significa eso puede ocurrir? En que los 6 se pueden ordenar en una fila. ¿Y eso cuánto es? Factorial de 6. Muy bien, ya tengo mis casos totales. Ahora sí, casos favorables. ¿Qué significan los casos favorables? Que vamos a contar. De todas las maneras en que los 6 pueden ubicarse en una fila, porque esa era la acción, eso tenía que hacer con ellos, vamos a contar. De todas las maneras en que los 6 pueden ubicarse en una fila, ¿cuántos cumplen la condición? ¿Y cuál era la condición? La probabilidad pedida, pues. A ver, ¿qué nos pedía? Calcular la probabilidad de que ellos dos estén juntos al momento de ubicarse. Fácil, análisis combinatorio. Entonces vamos a contar de cuántas maneras, todas las maneras en que los 6 pueden ubicarse en una fila, pero con la condición de que ellos dos estén juntos al momento de ubicarse. ¿Y de cuántas maneras eso puede ocurrir? Eso se puede hacer. ¿Qué se hacía? Yo quiero ubicarlos a ustedes 6, pero con que los dos estén siempre juntos. Se les encierra y se les considera como uno solo. Y ahora sí, vamos a contar todas las maneras en que este nuevo total se puede ubicar en una fila. Y eso significará los casos cuando los 6 se ubicaron y ellos siempre estaban juntos. Siempre estaban juntos. A ver, ¿cuántos fueron? Ya pues, ordena tu nuevo total. 5, ¿sí o no? Factorial de 5. Pero multiplicado por, no olvidarte, los que están juntos también pueden permutarse entre ellos, ¿sí o no? ¿Cuántos son? Son 2 por factorial de 2. Ya si tú lo resuelves, esto sale 720. Esto sale... ahora ya lo... 240, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que de las 720 maneras
en que los 6 se pudieron ubicar en una fila de estas 720 maneras. Hay, ¿cuánto salía esto? Dijimos 240, ¿sí o no? Hay 240 casos en donde Manuel y Juan siempre aparecen juntos, siempre aparecen juntos. Entonces, la probabilidad de que al ubicarse los 6, ellos dos estén juntos sería 240 de 720. Pero te dije, no lo operes, déjalo ahí nada más, déjalo ahí, no me he expresado. Porque al final, cuando tú dividas casos favorables, casos totales, el factorial de 6 fácil lo pones así. Y se podrían simplificar los factoriales de 5 y solo nos quedó 2 entre 6. Ya tú lo simplificas 2 sextos, 1 tercio. Ahí está. Espero que estés marcando la clave conmigo. El problema 1 salió 1 quinto, clave C. Pregunta 2, 1 tercio, clave B de botella. Vamos a la pregunta 4, un ratito. La 3, que espere al final. Vamos con la 4. ¿Ya? Dice la 4. 8 amigos se sientan al azar en un círculo. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de ellos queden juntas? Facilito. Examen de este año creo que ha sido. No sé si fue la excelencia o el ordinario. Chiquito. 8 amigos se sientan al azar en un círculo. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de ellos queden juntos? Pregunta que sale en 2 pasos. A ver, empezamos. Ya te diste cuenta que tu pregunta es de probabilidades, ¿sí o no? Ahora sí, ¿qué tienes que hacer? Vamos recordando 2 cosas. Primero vamos a ir a los casos totales. Y para ir a los casos totales que dijimos, tienes que identificar 2 cosas. Total de elementos y lo que voy a hacer con ellos. A eso yo lo llamaba la acción. ¿Ya? Total de elementos, a ver, lee conmigo. Y como te dije, al inicio te lo dame. 8 amigos, 8 personas. Ahí está el total de elementos. Y la acción, ahí no me al costadito te dicen lo que vas a hacer. 8 amigos se sientan al azar en un círculo, dice, pues ya entonces está. Total de elementos, 8 personas. La acción, ubicarlos en un círculo. ¿Qué debo calcular ahora? ¿De cuántas maneras eso puede ocurrir? O sea, ¿de cuántas maneras 8 personas se pueden ubicar, se pueden sentar en un círculo? Y acuérdate, análisis combinatorio, ¿eso que viene a ser? ¿Factorial de 8? No, de 7, es un círculo, ¿ya? De una vez vamos a calcular abajo, de una vez, ¿ya? De una vez. En el denominador, entonces. 8 personas, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar en un círculo? Ahí está, factorial de 7. ¿Ya? De una vez, para ganar tiempo, ahí está. Ahora sí. Casos favorables, arriba, casos favorables. ¿Cuál es la condición? La condición dice, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos queden juntos? Esa es la condición, la probabilidad pedida. Ahora interpreta, ¿qué significa? Que tú vas a contar de todas las maneras en que los 8 se ubicaron en un círculo, que es factorial de 7, vamos a contar de todas esas maneras cuántos casos hay que cumplen la condición de que 2 estén juntos. Esa es la condición. Eso nos piden, la probabilidad de que 2 estén juntos. Entonces vamos a contar, a ver, ustedes, de todas las maneras en que se pueden ubicar en un círculo, ¿cuántos casos hay donde 2 de ellos están juntos? ¿Qué tienes que hacer? Ubicarlos a todos, pero considerando a 2 de ellos como si fueran uno solo. Eso significa estar juntos. ¿Y eso cómo se cuenta? Ya sabes, análisis combinatorio. Vamos a contar todas las maneras en que el nuevo total se puede ubicar en un círculo. ¿Y el nuevo total cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De cuántas maneras ellos se podrán ubicar en un círculo? Si son 7, factorial de 6. Pero no olvidarte que en el grupo que hay juntos hay 2 elementos que entre ellos pueden permutarse. Por eso que se multiplica por el factorial de 2. Acuérdate, eso es clase de análisis combinatorio. Ahora sí, interpretación final. ¿Qué significa esto? Que de todas las maneras en que todos ellos pueden ubicarse en un círculo que es factorial de 7, hay, ¿cuántos casos donde ellos 2 están juntos? Todo esto. Todo esto es el número de casos en donde los 8 se ubicaron y ellos siempre estaban juntos, siempre juntos. El resto ya es operable, muchachos. El factorial de 7 lo vamos a descomponer así mejor. ¿Ya? Ahí está. Para que se simplifique factorial de 6 arriba con factorial de 6 abajo y solo nos quede 2 séptimos. Pregunta bien pequeña. Buscamos la clave. ¿Dónde estamos? Letra A, ahí nomás está bien, la entradita. Otro caso más, pregunta 5. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Dice, una pareja y sus 4 hijos salen al campo. Una vez que llegan, prenden una fogata y se sientan alrededor de esta. ¿Cuál es la probabilidad de que los padres estén siempre juntos? Pregunta de probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esto pueda ocurrir? Es fácil de reconocer una pregunta de probabilidad.
Ya te diste cuenta, perfecto, ya me di cuenta que la pregunta es de probabilidades. Ahora, ¿qué sigue? Primer paso, hallar mis casos totales. ¿Y qué necesito para hallar mis casos totales? Acuérdate, dos cosas, total de elementos y la acción, lo que voy a hacer con ellos. A ver, vamos, lee, total de elementos. No me vas a decir una pareja y sus 4 hijos, ¿verdad? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Porque el total de elementos se responde en 2 palabras, número y especie. Entonces, ¿qué me dirías? Total de elementos, una pareja y sus 4 hijos. No, simplemente 6 personas. Una pareja significa papá, mamá y sus 4 hijos. O sea, total de elementos, 6 personas. Justamente acá está, ¿ve? Total de elementos, pareja y 6 personas. A ver, ahora sí la acción. Pero lo que te dije también temprano, ahí nomás está al costadito la acción, ¿ve? Una pareja y sus 4 hijos salen al campo. ¿Esa es la acción? ¿Salen al campo? No, pues, no te olvides que la acción siempre tiene solo 2 opciones de ser. La acción siempre es o ubicarlos, o la acción siempre es, ¿qué cosa? ¿Cuál era la otra opción? Escoger un grupo de ese total de elementos. Elegir un grupo de ese total de elementos. Entonces, en este caso, salir al campo no es la acción. Dice, una pareja y sus 4 hijos salen al campo. Una vez que llegan, prenden una fogata y se sientan alrededor de esta. Ya, ahí está la acción. Total de elementos, 6 personas. ¿Y cuál es la acción? Ubicarlos alrededor de una fogata. ¿Qué significa? Ubicarlos en círculo. Esa es la acción. Perfecto, si ya tengo mi total de elementos y ya tengo la acción, ¿ya puedo calcular los casos totales? Sí, señor, de una vez, ya de una vez. Acá, abajo, denominador. Casos totales. ¿Cuáles eran? Todas las maneras en que eso puede ocurrir. ¿Ya? O sea, entonces vamos a calcular de cuántas maneras 6 personas, no me digas una pareja y 4 hijos, ¿no? De cuántas maneras 6 personas pueden ubicarse en círculo. Eso significa alrededor de una fogata. ¿Y de cuántas maneras 6 personas pueden ubicarse en un círculo? Factorial de 5, no te olvides, círculo, uno menos. Ahora sí, favorables. Recién leo la condición. ¿Cuál es la condición? Dice, la condición es la probabilidad pedida. Léelo conmigo. ¿Qué dice la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que los padres estén siempre juntos? ¿Qué significa? Que de todas las maneras en que los 6 se pudieron ubicar en un círculo, pudieron hacer eso, esa acción, vamos a contar cuántos casos hay que cumplen la condición. ¿Y cuál es la condición? Que los padres estén siempre juntos. Entonces cuéntalo pues. Todas las maneras en que ustedes se ubicarán en un círculo, pero con la condición de que los padres estén siempre juntos. ¿Qué se hace? A los que quieren que estén siempre juntos, se les encierra y se les considera como un solo elemento, y luego se ordena el nuevo total, pero es en un círculo. A ver, ¿de cuántas maneras ustedes se podrán ordenar en un círculo con ellos juntos? ¿Qué significa eso? Ordenará 5 elementos nada más. 5. Y 5 elementos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar en un círculo? Ahí está, factorial de 4. Pero cuidado, que son 5, pero este elemento tiene 2 ahí. Ya sabes que ellos 2 pueden permutar entre ellos. Factorial de 2. Ya, el resto es simplificar. ¿Ya? Simplificamos. El factorial de 5 lo voy a descomponer hasta factorial de 4 para que se vaya arriba y abajo y solo quede 2/5. Y ahí está mi respuesta final. A ver, tú busca ya si está 2/5 o de repente está en decimal, lo han dividido. No, ahí está justamente la letra D de dado, 2/5. 3 más y nos vamos. Como diría mi amigo José Venegas, aunque él no dice 3 más, dice 2 más. 2 más, profe, y nos vamos. ¿Cuándo salimos a tomar una gaseosa, desde luego? Pregunta 6. A ver, dice. Se va a formar un comité de 3 personas a partir de 8 hombres y 5 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 personas sean mujeres? Bonito. Pregunta también de examen ordinario. A ver, identifícame. Ya te diste cuenta que la pregunta es de probabilidades, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahora sí, tienes que identificarme total de elementos y la acción para poder hallar mis casos totales. A ver, ¿dónde está? Léelo. Está entreverado todo. Mira, todos los datos están entreverados. Dice, se va a formar un comité de 3 personas a partir de 8 hombres y 5 mujeres. De ahí debe salir el total de elementos y la acción. ¿Por qué de ahí? Porque ya lo que sigue ya es la condición, pues. ¿Cuál es la probabilidad de que las 3 personas sean mujeres? Pero esa ya es la probabilidad pedida. Eso recién se analiza cuando estamos en los favorables. Ahorita a mí me interesa hallar los casos totales. Y para eso necesito ver cuál es tu total de elementos, cuál es tu acción.
no lo encuentro, profe. ¿Será cierto que la acción será 3 personas? No, pues, ¿cómo va a ser eso? Primero identifícame el total de elementos. ¿3 personas es el total de elementos? No. Dice, se va a formar un comité de 3 personas a partir de 8 hombres y 5 mujeres. Ah, ya. A ver, ordénate bonito eso, ordena bonito. O sea, a partir de 8 hombres y 5 mujeres, se va a formar un comité de 3 personas. ¿Eso te quieren decir? Ya tengo entonces total de elementos, 8 hombres y 5 mujeres. Pero así, no, ¿qué dirías? Total de elementos, 8 hombres y 5 mujeres. No, señor, ¿qué diría? 13 personas. Ya tengo mi total. ¿Y la acción? ¿Qué voy a hacer con estas 13? Yo ya sé, pues, que solo tengo 2 caminos. O bien los voy a ordenar, ubicar, o bien de los 13 voy a escoger, elegir un grupo nada más. Y eso vas a hacer, porque eso decía, se va a formar un comité de 3 personas a partir de 8 hombres y 5 mujeres. Ah, entonces ya tengo mi total de elementos y ya tengo la acción. ¿Cuál es la acción? Formar un comité de 3 personas. Eso voy a hacer con las 13 personas que hay. ¿Y qué significaba formar un comité de 3 personas? Acuérdate, análisis combinatorio. ¿Qué significa elegir, escoger, formar un comité de 3? De los 13, seleccionar a 3. De los 13, elegir a 3, tomar a 3. Eso significaba formar un comité, formar un grupo con el total de elementos que me han dado. Ah, entonces ya tengo, pues. A ver, de 13 personas, ¿cuál es la acción? Elegir a 3, formar un comité de 3. ¿De cuántas maneras de 13 personas puedo elegir a 3? Ahí está tu respuesta. Combinación de 3 en 3. Esos son mis casos totales. Ahora sí, favorables. Recién vamos a ver cuál es la condición. A ver. No olvidarte que el problema sigue siendo el mismo, el problema sigue siendo de 13 personas elegir a 3, eso no ha cambiado. Pero ahora ya vamos a contar de cuántas maneras puedo de los 13 elegir a 3, pero que cumpla la condición. ¿Y cuál es la condición? La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que las 3 personas sean mujeres? Ah, entonces vamos a calcular todas las formas en que yo de estas 13 puedo elegir a 3, pero con la condición de que las 3 sean mujeres. Esa es la condición. Es muy fácil. Si yo quiero de acá elegir a 3, pero que las 3 sean mujeres, entonces, ¿de cuántas maneras esos casos se pueden dar? Sería todas las formas en que puedo elegir a 3 personas. ¿De dónde? De las 5 que hay, pues. De las 5 que hay. Si yo cuento de acá todas las formas en que puedo elegir a 3, esos serían todos los casos en que yo elegí a 3 y los 3 fueron mujeres. ¿Y eso cómo se trabaja? Combinación de 5 en 3. Muy bien, ahí vamos a ver si esto lo haces rápido tú. A ver, yo lo simplifico, repito acá, 5, 4, 3, 13, 12, 11, 12, 12. Ya está, 5 sobre 143. Ya tú lo verificas en casa con más tranquilidad. Buscamos la clave, ¿eso está? Sí, señor. La letra C de casa. Penúltimo, pregunta 8, dice la 8. Se tiene 12 libros, 7 de los cuales son de aritmética y 5 de geometría. Perfecto, entonces ahí está el detalle, 12 libros, 7 son de aritmética y 5 son de geometría. Si se colocan al azar en un estante, ¿qué significa colocar? Ubicar, acomodar. Si se colocan al azar en un estante, ¿cuál es la probabilidad de que los libros de cada materia estén juntos? Los libros de cada curso, del mismo curso, estén juntos. Muy bien. A ver, vamos, es una pregunta de probabilidades. Yo de frente voy a calcular mis resultados totales aquí abajo y lo favorable aquí arriba. De frente, ya, de frente para reemplazar. A ver, vamos con los totales. ¿Qué tienes que identificar? Total de elementos y su acción, lo que voy a hacer con ellos. Qué fácil. Total de elementos, ¿qué dirías? 12 libros. ¿Ves? Se responden 2 palabras. 12 libros. ¿Y la acción? ¿Qué voy a hacer con los 12 libros? Ahí te lo dicen al costadito. ¿Ve? Se tiene 12 libros, de los cuales 7 son de aritmética y 5 de geometría. Si se colocan al azar en un estante, basta, ya no sigas leyendo. Ya no sigas leyendo. ¿Por qué? Porque lo que sigue ya es la probabilidad pedida. Hallar la probabilidad, y yo sé que eso no me interesa. Cuando voy a calcular el denominador, mis casos totales, solo me importa 2 cosas, total y acción. Ya está, entonces, total de elementos, 12 libros. ¿Cuál es la acción? Colocarlos en un estante. ¿Qué significa colocarlos en un estante? Colocarlos en fila, no es en círculo, en fila, en un estante. Los estantes son así planos, fila. Y entonces ya tengo mi total de elementos y ya tengo mi acción. ¿Qué tienes que calcular ahora? ¿De cuántas maneras puede ocurrir eso? Y esos serían tus casos totales.
¿De cuántas maneras mi total de elementos puede ubicarse en una fila? Factorial de 2. Ahí está. Ahora arriba, favorables, favorables. No te olvides que los casos favorables simplemente son de los casos totales los que cumplen la condición. ¿Qué significa? Que vamos a calcular de todas las maneras en que los 12 se ubicaron en una fila, ¿cuántos casos hubo que cumplieron la condición? ¿Y cuál fue la condición? La probabilidad de que los libros de cada materia estén juntos. Ya, entonces vamos a contar cuántos casos hubo donde los libros de aritmética estuvieron juntos entre ellos y los libros de geometría estuvieron juntos entre ellos también. Eso es fácil contar. Vamos a contar todos los casos en donde ellos juntos estuvieron al momento de ubicarse en el stand. ¿Ya ven? Cuéntalo con análisis combinatorio. ¿Cómo sería eso? Todas las maneras en que se ubicaron en una fila, solo 2 elementos. Ese es mi nuevo total. Ustedes 2 se ubicarán en un estante. ¿De cuántas maneras pueden ubicarse 2 en un estante? Factorial de 2. Ese es el nuevo total. Pero no te olvides que eso va multiplicado por el factorial del número de elementos que hay en cada grupo. ¿Por qué? Porque decimos, no olvidarte que acá hay 7 de aritmética que están juntos. Hay 7. Entonces decimos, estos 7 entre ellos pueden cambiar de lugar, pueden permutarse, ordenarse de diferentes formas. Así que por factorial de 7, porque ellos 7 pueden permutar. Y por, acá hay otro grupo que también hay elementos juntos. Acá hay 5 de geometría que están juntos. Los 5 de geometría también pueden permutar entre ellos. Por factorial de 5. Y divides para recién tener la respuesta final. Ahora sí divide. Bueno, este factorial de 12 lo voy a descomponer. 12, 11, 10, 9. ¿Hasta dónde le va a dar, profe? Hasta el 7, pues. Hasta el 7. ¿Para qué? Para que se vaya con el 7 de arriba. ¿Ya? Ahí está. Además, factorial de 5 es conocido. 120. Y yo que sepa, 12 por 10 es 120. Se va el de arriba con el de abajo. Y solo nos queda... ¡Ay, aguanta! Acá estoy, hay uno más. El 2 con el 8. Mitad 4, mitad 1. O sea que arriba prácticamente ya se fue todo 1. Ahora abajo. 4 por 9 por 11. 4 por 9 por 11. 4 por 9, 36. 36 por 11, 396. Ahí está la respuesta final. Y para terminar, a ver, pregunta número 10. A ver qué dice la pregunta 10. Dice la pregunta 10. En una urna donde hay 7 bolas blancas, 5 rojas y 3 azules, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer 3 bolas, estas sean de color rojo? Uy, chiquito. Vamos, total de elementos y la acción. Dice, en una urna donde hay 7 bolas blancas, 5 rojas y 3 azules, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer 3, las 3 sean de color rojo? Bueno, está fácil, ¿ve? Total de elementos, ¿qué diría? 7 más 5, 12 más 3, 15 bolas. Ya, ¿y cuál es la acción? ¿Qué es lo que se va a hacer? Profesor, ahí dice extraer 3 rojas. No. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer 3, las 3 sean rojas? Sí, pero esa es la probabilidad que yo quiero que ocurra. Eso es lo que yo quisiera que se dé. Eso viene para después. Primero se calculan los casos totales. Y para hallar los casos totales, ¿qué necesito? Ya sabes, total de elementos y la acción. ¿Cuál es mi total de elementos? Dijimos 15 bolas. ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es lo que voy a hacer con las 15? Extraer 3. Profesor, pero ahí dicen que sean rojas. No, eso es lo que ya yo quiero que ocurra. Esa es la probabilidad que me piden calcular. Calcular la probabilidad que las 3 sean rojas, dice. Eso es después. Yo solamente tomo total de elementos y acción. A ver, entonces, 15 bolas, la acción es extraer 3. ¿De cuántas maneras eso se puede hacer? ¿De cuántas maneras eso puede ocurrir? ¿Y eso qué viene a ser? Combinación de 15 en 3. Todas las maneras en que yo puedo extraer de las 15 bolas 3. Ahora sí, vamos, favorable. Recién ya tomo en cuenta la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué dice? Lee conmigo, leo. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3, las 3 sean de color rojo? Dice. Perfecto, entonces vamos a contar. De todas las maneras en que yo de 15 bolas puedo extraer 3, ¿cuántos casos hay en donde al extraer 3, las 3 fueron rojas? Y eso también se cuenta con análisis combinatorio. ¿De cuántas maneras de acá puedes sacar 3 pero que las 3 sean rojas? Sería todas las formas en que puedo elegir 3. ¿De dónde? De las 5 rojas que hay. ¿Y eso qué viene a ser? Combinación de 5 en 3. Ya está. El resto ya es operar, muchachos. Operar. Ya tú lo operas ahí. Simplificas arriba y abajo. Yo ya tengo acá la clave pintada. Verifícalo. Ojalá salga así. Acá me han dado una clave pintada. 2 sobre 91.
clave A. Muy bien, continuamos por allá, vamos nuevamente. Muy bien, muchachos, continuamos, pero antes una pequeña recomendación, ¿ya? Para poder resolver la pregunta número 3 que había quedado, la 9 que había quedado, una recomendación adicional. ¿Qué pasa cuando en una pregunta de probabilidades la acción sea elegir un elemento del total? Escoger un elemento del total. ¿Qué pasa cuando la acción en el problema trate de eso? Te pongo un ejemplo. A ver, imagínate que estás ahorita en tu salón de clases, ¿sabes? Vuela a Vesalius, Avenida España 2335, pasó la cuarentena, todos reunidos, felices y contentos, con nuestras mascarillas escuchando la clase, pero por lo menos estamos presentes, ¿ya? Y digo, de todos los alumnos que están acá sentados, que son, ponte 100, elijo uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Mira, de los 100 alumnos que están acá sentados, dice, de los 100 alumnos, el profesor Manuel elige uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Muy bien. Lo mismo, ¿qué debes identificar primero? Total de elementos y luego la acción. ¿Qué dirías tú? Total de elementos, 100 alumnos, ¿sí o no? Porque eso te dije, 100 alumnos. Ahora la acción. ¿Cuál es la acción? Lo que yo voy a hacer con esos 100 alumnos. ¿Qué voy a hacer? Te lo dije clarito. De 100 alumnos de este salón, se elige uno al azar. Se elige uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? ¡Ah, ya, bacán! Cada vez que esté en un problema, ¿dónde, te dije, de un total de elementos, la acción sea escoger uno, elegir uno, siempre los casos totales coinciden con el total de elementos. Por sentido común. Imagínate, ¿qué pasaría si acá tengo yo sentados 100 alumnos y yo elijo uno al azar? ¿Los casos totales cuántos serían? 100. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo elijo uno al azar, puede ser el alumno Carlos, puede ser el alumno Juan, puede ser María, puede ser Vanessa, puede ser Esther, puede ser Manuel, puede ser Paolo, puede ser... ¿No te das cuenta que si yo elijo uno al azar, puede ser cualquiera de los 100? ¿Ah? Entonces no olvidarte. Cuando la acción en un problema sea escoger un elemento del total, elegir un elemento del total, tomar un elemento del total, los casos totales coinciden con el total de elementos que hay. Otro ejemplo más. Dice, de los números del 1 al 20, escojo un número al azar. ¿Cuáles serían los casos totales? Total de elementos, 20 números. ¿Cuál es la acción? Escoger un número al azar, escoger un número. ¿No te das cuenta que los casos totales serían 20? ¿Por qué? Porque si de los números del 1 al 20 yo elijo, escojo, tomo un número al azar, dime una cosa, ¿el número escogido puede ser el 1 o no puede ser el 1? Claro, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 4, el 5, el 6. O sea que el número escogido, ¿cuántos resultados en total podría tomar? 20, porque puede ser cualquiera de los 20, ¿ves? Entonces no olvidarte en un problema, cuando de la acción sea elegir un elemento del total, que dije, repito, los casos totales coinciden con el total de elementos. Último ejemplo. De las letras del alfabeto se escoge una letra al azar. A ver, dame los casos totales. 27. ¿Por qué? Porque puedo elegir la A, puedo elegir la B, puedo elegir la C, puedo elegir la D, cualquiera de las 27 letras que tiene el alfabeto. Ojo, se considera que el alfabeto tiene 27 letras siempre en los problemas. Muy bien. A ver, ¿qué pasa cuando en una pregunta de probabilidades yo ya me di cuenta que la acción es escoger un elemento del total, elegir un elemento del total? Bueno, ya sé que mis casos totales, ¿cuánto valdrían? Coincide con el total de elementos, eso ya lo vimos. ¿Y los favorables? Es fácil. Cuando la acción sea escoger un elemento, elegir un elemento del total, los casos favorables se tienen que contar dentro del total de elementos, uno por uno. Caballero, ya perdiste. Esa pregunta es fácil. Pero el detalle está que los casos favorables tendrías que contarlos uno por uno. Retrocedemos al primer ejemplo que te puse. Imaginariamente, en este salón hay 100 personas. Si elijo una persona, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? A ver, resuélvelo. ¿Cuántos serían los casos totales? 100, ¿sí o no? Porque la acción fue escoger una persona al azar, elegir una persona. Casos totales 100. La persona puede ser cualquiera de los 100. ¿Y casos favorables? Vamos a la condición. No olvidarte que para hallar los casos favorables se lee la condición. ¿Cuál fue la condición? Hallar la probabilidad de que sea hombre. Al toque recuerdo. Cuando la acción es escoger uno, elegir uno de mi total, los casos favorables, ¿cómo se calculaban?
¿Qué dijimos que tengo que hacer? En los casos favorables tengo que contarlos en el total, cuántos cumplen la condición. Entonces yo tengo que contar de los 100 que están acá, cuántos son hombres, porque esa es la condición. Y tendré que contarlos uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todititos. Ponte, salieron 70. Entonces ya la respuesta será 70 de 100. 70 sobre 100. Otro ejemplo más. De los números del 1 al 20, se elige un número al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea múltiplo de 5? ¿Y ahora? De los números del 1 al 20, se elige un número al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea múltiplo de 5? Muy bien. Es pregunta de probabilidades, ¿sabe? ¿Qué hago primero? Total de elementos y la acción. Lo mismo, total de elementos, 20 números. ¿Cuál es la acción? Elegir un número al azar, escoger un número. Escoger un número, elegir un número. Entonces los casos totales, ¿cuántos serían? 20, porque la acción es elegir uno. El número puede ser el 1, puede ser el 2, y así, y así, y así, hasta inclusive el 20. Caso total es 20. Ahora vamos arriba, numerador, casos favorables. Como la acción fue escoger un elemento, escoger un número, entonces los casos favorables, ¿qué tengo que hacer? Lo dije, contarlos en el total, cuántos cumplen la condición. ¿Cuál fue la condición? La probabilidad de que el número escogido sea múltiplo de 5, entonces me pondré a contar uno por uno, del 1 al 20, ¿cuántos son múltiplos de 5? Múltiplos de 5, a ver, el 1, no, el 5, el 10, el 15 y el mismo 20. 4 números. Por eso que la respuesta sería 4 de 20. Muy bien, ahora sí, vamos a los problemas. Pregunta número 3. Pregunta pequeña. Lo que pasa es que faltaba esa recomendación para poder ahora resolverla con tranquilidad. ¿Ya? Dice la 3. De todos los números de 2 cifras, se escoge uno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que este sea primo y termine en 3? Muy bien. No olvidarte, es una pregunta de probabilidades, así que primero tengo que identificar mi total de elementos en 2 palabras y luego la acción. Ahí está clarito. De todos los números de 2 cifras, se escoge uno al azar. Muy bien, total de elementos, todos los números de 2 cifras. La acción, escoger uno al azar, escoger uno del total. Sí, pero aguanta pues, total de elementos, no me vas a decir, profesor, todos los números de 2 cifras. No, porque ya te he dicho que el total de elementos se responde en número y especie. Entonces, para eso, todos los números de 2 cifras, ¿qué significa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 99. Ya, entonces, total de elementos, tienes que saber cuántos números hay acá. 99 menos 9, 90 números. Perfecto, entonces, recién tengo mi total de elementos. Total de elementos, 90 números. Ahora sí, ¿y cuál es la acción? Ahí te lo dice. De los 90 números de 2 cifras, se escoge uno al azar. Entonces estamos en un problema donde la acción es escoger un elemento del total. El profesor me explicó que cuando eso ocurría, los resultados totales o los casos totales coincidían con el total de elementos. Es que es cierto, si yo acá escojo un número al azar, puede escogerse el 10, puede escogerse el 11, puede escogerse el 12, cualquiera. Resultados favorables. Acá viene lo bravo. ¿Por qué? Porque cuando la acción es escoger uno, los resultados favorables, los casos favorables, se tienen que contar uno por uno de todos los del total de elementos, cuántos cumplen la condición. ¿Cuál es la condición? La condición dice, la probabilidad de que el número escogido sea primo y termine en 3 es, pero tenemos que contar uno por uno. De todos ellos, ¿cuántos son primos y terminan en 3? Y empezamos, caballero, cuenta uno por uno. Entonces para eso hay que recordar cuándo un número es primo. ¿Cuándo un número es primo? Cuando solo se puede dividir entre el mismo número y la unidad. Por ejemplo, el 7 es primo, porque el 7 solo se puede dividir entre el mismo 7 y entre la unidad. 7 entre 7 ¿se puede? Sí. 7 entre 1 ¿se puede? Sí, es primo. ¿Ya? Entonces vamos a buscar, vamos a contar de estos 90 cuántos cumplen la condición. A ver. Primo que termina en 3, 10, 11, el 13, vamos a ver, ¿es primo el 13? Sí. ¿Quién más sigue? Que sea primo y termine en 3. Bueno, después del 13, que yo sepa, viene el 23. ¿Es primo? ¿Termina en 3? Sí. ¿Es primo? También. ¿Quién seguiría luego? Que termine en 3, el 33. Pero no es primo el 33, porque se puede dividir entre 11, entre 3. Ya fue entonces nada. El 43, señor. Claro, el 43 sí es primo, termina en 3 sí es primo. El 53 también es primo y termina en 3. El 63, no, porque 63 se puede dividir entre 7, entre 9, ya fue entonces.
¿Ya acabaron? No, señor, hasta el 99 te voy a contar. 73 es primo, 83 es primo, 93 no, 93 tiene tercia. Métele divisibilidad. 93, la suma de sus cifras sale 12. ¿Qué significa? Es múltiplo de 3. Se puede dividir entre 3, entonces. No es primo el 93. O sea, ¿cuántos primos hay de todos los 90 números? 1, 2, 3, 4, 5, solo hay 6. Por eso que la respuesta sería 6 de 90. Ya, al simplificarlo le saca sexta, un quinceavo. Muy bien, pregunta 9. Menos mal que ya hemos avanzado explicándote una baraja cuántas cartas tiene. Así que por lo menos ya tienes una idea, ¿no? Para la pregunta 9, dice la 9. Determinar la probabilidad de que al extraer dos cartas de una baraja, estas sean tréboles. Uy, qué fácil. Te piden, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer dos cartas de una baraja, estas sean tréboles? Muy bien, a ver dónde está la baraja. Ya lo escondimos por ahí, creo. Ya fue ella. A ver, entonces acá le dibujan. No te olvides, primero identifícame tu total de elementos y luego la acción. A ver, ¿cuál es la probabilidad, dice, de que al extraer dos cartas de una baraja, estas cartas sean tréboles? Muy bien. Total de elementos, no me vas a decir una baraja, pues. No te olvides, el total de elementos tiene que responder ese número y especie. Total de elementos, una baraja no, sino 52 cartas. Ahora, ¿y la acción? Ahí está clarito. La acción es extraer dos, porque eso dice, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer dos cartas de una baraja, estas sean tréboles? Muy bien, entonces ya tenemos total de elementos, 52 cartas. ¿Cuál es la acción? Extraer dos. Profesor, pero ahí dice de que sean tréboles. No, esa ya es la condición. Eso es lo que yo quiero que haya ocurrido. La probabilidad pedida. Eso se ve todavía después, en los casos favorables. Ahora sí, solamente estoy en los casos totales. Casos totales. De 52 cartas voy a extraer 2. ¿De cuántas maneras esto puede ocurrir? De 52 extraer 2, combinación de 52 en 2. Ahí está. Extraer, escoger, elegir, tomar, no te olvides. Ahora sí, favorables. ¿Cuál fue la condición? ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 2, estas sean tréboles? Ah, ya, pues entonces vamos a contar todas las maneras en que yo de acá puedo extraer 2, pero con la condición de que las dos sean tréboles. Ah, entonces si yo quiero extraer 2 y que las dos sean tréboles, ¿qué tendría que hacer? Contar todas las formas en que puedo extraer 2 de las 13 tréboles que están acá. Porque no te olvides que en estas 52 cartas hay ¿cuántas tréboles? 13 tréboles. Ah, entonces vamos a contar todas las formas en que yo puedo extraer 2 tréboles de las 13 que están acá. ¿Y eso qué viene a ser? Combinación de 13 en 2. ¿Está bien? Eso mira, ve. Eso sería todas las formas en que tú extraes 2 y las 2 siempre van a ser tréboles, ¿no? Por ejemplo, el 1 de trébol con el 2 de trébol, el 2 de trébol con el 7 de trébol, todos los grupitos de 2 y que los 2 son tréboles, esto sería. Ya el resto es simplificar, pues, ¿no? Combinación de 13 en 2, eso es 13 por 12 entre factorial de 2. Combinación de 52 en 2, eso es 52 por 51, también entre factorial de 2. A ver, simplificamos. El factorial de 2 se cancela arriba y abajo. Ya, es cuestión de simplificar. Yo lo hago así, mira. Treceava. 4. Cuarta. 1. Tercia. 17. 1. Ya está todo. ¿Qué te quedó? Arriba solo quedó 1 y abajo solo quedó 17. Ahí está. Busca tu clave. Letra A. Pregunta 11. Seguimos con cartas, dice la 11. A ver, buscamos la 11. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta de una baraja, esta sea múltiplo de 6? Esto está más fácil todavía. A ver, imagínate la baraja de hace rato que tuvimos. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta, esta sea múltiplo de 6? A ver, resultados totales 52, ¿sí o no? Porque no olvídate, la acción es extraer una carta. Si de una baraja yo voy a extraer una carta, esta carta puede tomar, ¿cuántos valores en total? 52 valores. Por eso los resultados totales serían 52. Ahora sí, ¿y favorables? Favorables son aquellos que cumplen la condición. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una carta, esta sea múltiplo de 6? No te olvides, cuando la acción sea extraer un elemento del total, ¿cómo se cuentan los favorables? Dije, los favorables se cuentan uno por uno. En ese total, ¿cuántos cumplen la condición? Perfecto, entonces vamos a ver. Si de una baraja de 52 cartas, yo voy a extraer, ahí está, voy a extraer una carta al azar, entonces los casos totales serían ¿cuántos?
52. Cualquiera de las 52 puede ser. ¿Y los casos favorables? Ya. Vamos a contar ahora. En las 52 cartas, ¿cuántos cumplen la condición? ¿Y cuál fue la condición? La probabilidad pedida de que la carta escogida sea múltiplo de 6. Ahora sí, vamos a contar uno por uno. ¿Y cuántos múltiplos de 6 hay en la baraja? Temprano lo contamos. ¿Qué números son múltiplos de 6 en la baraja? Que yo sepa, solo son dos números, el 6 y el 12, que es la Q. ¿Ya? O sea que de las 52 cartas, ¿cuántas cartas cumplen la condición? Múltiplos de 6. 2, profesor. No, no son 2. Hay dos números múltiplos de 6, el 6 y el 12. Pero no te olvides que hay 4 6. El 6 de coco, 6 de espadas, 6 de tréboles, 6 de corazones. Hay 4 Qs, 4 doces. El 12 de cocos, 12 de corazones, 12 de espadas, 12 de tréboles. O sea, de las 52 cartas, ¿cuántas cumplen la condición? Que son múltiplos de 6. 8, señor. 4 6, 4 12. Por eso, lo favorable sería que entonces 8. Acá lo ponemos, múltiplo de 6, el 6 y el 12. Pero el 6 y el 12. Pero 4 de cada uno. ¿Ya? Ahora sí, ya puedo simplificar. 8 de 52. Sácale cuarta. Cuarta, sí, tiene cuarta. Cuarta, 2, cuarta, 13. Ahí está la respuesta final. 2 treceavos. Tú buscas tu clave. Esta es la pregunta 11. La letra B. Pregunta 13. Dice la 13. Un grupo de estudio está conformado por 5 niñas y 6 niñas. Eso viene a ser mi total de elementos, ¿verdad? Un grupo de estudio está formado por 5 niños y 6 niñas. Total de elementos, 11 personas, 11 estudiantes. Pregunta, si se escogen 4 estudiantes al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya 2 niños y 2 niñas dentro de los 4 escogidos? Bueno, es una pregunta de probabilidades. Vamos a calcular de manera directa mis casos totales, ¿ya? Fácil. Total de elementos, 11 estudiantes. La acción, ¿qué voy a hacer con ellos? Escoger a 4 estudiantes. Entonces ya tengo mis casos totales. Todas las maneras en que de los 11 puedo elegir, escoger, tomar a 4. Ahí está, combinación de 11 en 4. Casos favorables, que nos piden hallar. ¿Cuál es la probabilidad? Lee la condición. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan, dice, 2 niños y 2 niñas? A ver, interpretamos. ¿Qué significa? Que de todas las maneras posibles, en que del total de los 11 puedo escoger a 4, ¿qué es esto? Vamos a ver cuántos cumplen esta condición. ¿Qué significa esta condición? Que cuando yo escoja mis 4, 2 sean niños y 2 sean niñas. ¿Ya? ¿Y cuántos casos habrán que cumplen esa condición? Ya, pues análisis combinatorio. Vamos a contar todos los casos en que yo puedo escoger a 4, pero que hayan 2 niños y 2 niñas. Principio de la multiplicación. ¿De cuánta manera se pueden elegir a 2 niños y 2 niñas? ¿Y de cuánta manera se pueden elegir 2 niños? Combinación de 5 en 2. Ahí está. ¿Y de cuánta manera se pueden elegir 2 niñas? Combinación de 6 en 2. Ahí está. Y multiplicamos por el principio de la multiplicación. El reto es operar. Opero en la mente, ¿ya? 5 en 2 sale 10. Por combinación de 6 en 2 sale 15. Ahora abajo sí está medio bravo. Combinación de 11 en 4 es 11, 10, 9, 8 sobre factorial de 4. Y el reto es simplificar. Yo lo hago en la mente, ¿ya? Simplificamos en la mente. 10 con 10. 9 por 8 es 72 y esto es 24. Yo sé que 72 entre 24 da 3, porque 72 es 24 por 3. Y si no, simplifícalo con calma, ¿ya? 24ava 1, 24ava 3. Y al de abajo ya voló, ya ve. Solo queda 3 por 11, pero el 15 tiene tercia. Ya está. Arriba solo queda 5, abajo solo queda 11. 5 onceavos. Ya está. Muy bien, continuamos. Pregunta 14. A ver, seguimos con lo mismo. Problemas de probabilidades con análisis combinatorio. Vamos, identifícame el total en casa. A ver, 10 segunditos. Pregunta 14. Vamos, lee. Total de elementos y la acción. ¿Ya? Dice, 5 parejas de esposos se sientan alrededor de una mesa circular. ¿Cuál es la probabilidad de que las parejas no se separen? También un clásico en preguntas de exámenes de admisión. Total de elementos.
No me vayas a decir 5 parejas, ¿ah? Ahí están las 5 parejas. Pero ya sabes que el total de elementos se cuenta en general, sin distinción que él es pareja de él, que él es su mujer del otro, que él es marido de ella, nada. Total de elementos es todos los elementos que hay. Entonces yo diría, total de elementos, 10 personas, 10 personas. ¿Y su acción? ¿Dónde está la acción? Ahí está, dice, al costadito nomás. 5 parejas de esposos se sientan alrededor de una mesa circular. Entonces ya tengo mi total y ya tengo la acción, lo que voy a hacer con ellos. 10 personas. ¿Y qué voy a hacer? Ubicarlos en un círculo. Esa es la acción. Entonces ya, no sigas leyendo. De una vez calcula tus casos totales. ¿De cuántas maneras 10 personas se podrán sentar en un círculo? Yo creo que eso es recontra. ¿Dónde? Acá. Eso es recontra conocido, ¿no? Factorial de 10. No, es en círculo. De 9. Factorial de 9. Ya están mis casos totales. Ahora arriba, casos favorables. ¿Qué nos piden calcular? Recién leo yo que nos piden calcular. Recién leo la condición. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que las parejas no se separen? ¿Qué significa? Que de todas las maneras posibles en que ellos pueden ubicarse en un círculo, los 10, vamos a contar cuántos cumplen la condición. ¿Y cuál es la condición? De que las parejas no se separen. A ver, calcúlalo con análisis combinatorio. ¿De cuántas maneras eso se puede dar? ¿Qué significa? Vamos a contar todas las formas en que ustedes estuvieron en círculo, pero que las parejas no se separaron. O sea, ahí está, las parejas, uno solo, uno solo, uno solo. Entonces vamos a contar, eso significa, vamos a contar todos los casos en que los 10 se ubicaron en círculo, pero que las parejas no se separaron. ¿Ya? Pues, ¿y eso qué? ¿Qué significa? Ordenar en círculo ya no a 10, sino a 5. ¿Y de cuántas maneras los 5 se pueden ubicar en un círculo? Factorial de 4. 4 es círculo. Sí, pero ahí no acaba, no te olvides. Y luego se multiplica por el total de maneras en que puede permutar los elementos de cada grupo que está junto. Oye, este grupo está junto, acá hay 2, por factorial de 2. Acá hay un grupo con 2 juntos también, factorial de 2. Y acá hay un grupo también con 2 juntos, también factorial de 2. Y acá hay un grupo también con 2 juntos, también factorial de 2. Y acá hay un grupo que están juntos 2, también factorial de 2. Todo eso serían mis resultados a favor. El reto es simplificar. Pero es pantalla, ¿ve? El factorial de 9 descomponlo hasta llegar al 4 para que se vayan, ¿ya? 9, 8, 7, 6, 5, hasta factorial de 4 para que se simplifiquen arriba y abajo. Uy, qué rico, ve este 8, ve. Se van de arranque acá los 3. 8. ¿Quién más se puede ir? El 6 tiene mitad. Nadie más. Arriba solo queda este 2. Ya está. 2. Y abajo nos queda, a ver, multiplicamos. 5 por 3, 15. 15 por 7, 105. Y 105 por 9, 945. Ahí está la respuesta final. Vamos a buscar la clave. Esa fue la pregunta 14. Búscame, ayúdame. ¿Dónde está? 2 sobre 945, ¿no? Uy, se perdió la imagen. Creo que la letra C me parece. A ver, chequéalo ahí. A ver, vamos, lo que pasa es que no he traído la hojita. Estoy con el celular acá cargando. Pregunta 14. La letra A, ahí está, ¿no? 2 sobre 945. Número 15, seguimos con otra más. A ver, dice la 15. De una familia de 11 personas, incluida una pareja de esposos, se tiene que escoger a 5 para asistir a una fiesta. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo de 5 estén los esposos? Qué fácil. Otra vez, probabilidades con análisis combinatorio. De una familia de 11 personas, incluida una pareja de esposos, acá está el esquema. ¿Ve? Esta es la pareja de esposos, ya, ahí está. Vamos a ponerlo mejor resaltando. Así. Ahí está la pareja de esposos. Y como son, cuenta la historia, 11 personas, incluida la pareja, por eso yo lo he puesto aquí, la pareja y 9 personas más, persona 1, persona 2, persona 3, hasta la persona 9. ¿Cuántas hay? 11 personas, incluida una pareja. ¿Ya? Ahora dice, de una familia de 11 personas, incluida una pareja de esposos, se tiene que escoger a 5 para asistir a una fiesta. ¿Cuál es la probabilidad? Que en el grupo de 5 estén los esposos.
Ya, pero eso ya es lo que nos piden, esa es la probabilidad pedida. Tú primero calcúlame tus casos totales. Yo voy a calcular de frente, ¿ya? Vamos al denominador, abajo, casos totales. ¿Qué tengo que identificar? Total de elementos y la acción. Pero qué fácil está esto. Total de elementos, ¿qué vas a decir? ¿Una pareja y 9 personas? No, 11 personas. Total de elementos, 11 personas. ¿Dónde está la acción? La acción, escoger 5. Punto. Y está. De 11 personas tiene que escoger a 5 para asistir a una fiesta. Punto. Ya tengo entonces mis casos totales. Todas las maneras en que de 11 personas puedo escoger a 5. Puede ocurrir eso. Y eso es combinación de 11 en 5. Ya están mis casos totales. Vamos arriba ahora. Casos favorables. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo de 5 estén los esposos? ¿Qué significa? Vamos a contar. De todos los casos en que yo puedo escoger a 5 personas de los 11, ¿cuántos cumplen esa condición? ¿Y cuál es la condición? La probabilidad pedida. ¿Qué pide? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en el grupo de 5 que yo escogí estén los esposos? ¿Qué significa? Que vamos a contar todos los casos en que puedo escoger a 5, pero que ellos dos siempre estén presentes en mi grupo. Cuidado, eso no se llama ordenar, no, es escoger. Acuérdate, ¿qué significa eso? Voy a escoger a 5, pero con 2 siempre fijos en mi grupo, siempre seguros en mi grupo. ¿Cómo se calcula eso? Todos los grupos de 5 con 2 elementos siempre fijos. ¿Qué significaba? Solamente contar el número de maneras en que se pueden escoger los 3 restantes. Los 3 restantes para completar mi grupo. ¿Y de dónde tendrías que elegir, escoger los 3 restantes? De los sobrantes, o sea, de estos 9. Ya, entonces vamos a contar todas las formas en que puedo elegir los 3 que faltan de los 9 sobrantes. Y eso viene a ser combinación de 9 en 3. Ya, el resto es operar. Vamos a operar, a ver, acá no queda de otra. Operar combinación de 9 en 3 es 9, 8, 7 sobre factorial de 3. Abajo está un poquito grande, ¿no? Combinación de 11 en 5 es 11, 10, 9, 8, 7. Entre factorial de 5, señor. A simplificar. Ya cada uno con su habilidad simplifica más rápido, ¿no? A ver, yo una forma de volar así, por ejemplo, en paquete, ve. 987, ahí está, 987. Acá ve, esto es 120, este es 10, de una vez, décima, de 120, 12. Este es 6, este es 12. ¿Se pueden simplificar? Claro, porque esto está abajo, este 12 va a quedar arriba, este 6 va a quedar abajo, de una vez, sexta. Sexta, 1, sexta, 2. Y ahora sí, este 2 sube, producto de extremos, producto de medios, ahí sí, ¿no? Ya creo que este ya lo conoces desde el colegio. El 2 por 1, porque arriba no quedó nada, solo nos queda 2. Ahora abajo, 11 por 1, ahí está la respuesta. O sea, era puro pantalla, ¿no? Al final todo se simplifica. Seguimos con más. Pregunta 16. ¿Sí le da? A ver, dice la 16. Un poquito más de exigencia ya para la 16. Dice, en una juguetería hay 10 modelos de carritos, de los cuales 6 modelos se encuentran defectuosos. A ver, interpreta. En una juguetería hay 10 carritos, dice, de los cuales 6 están defectuosos, fallados, malogrados. O sea, más o menos eso es así, ¿no? De los 10 carritos, 6 son defectuosos y los otros 4, ¿cómo estarán? En buen estado, buenos, eso significó. Es como que me dijeran, en una reunión hay 20 personas, de las cuales 10 son hombres. ¿Qué significa? Que el resto tienen que ser de la otra especie, del otro género, o sea, mujeres. Entonces, si en la juguetería tienes 10 carritos, de los cuales 6 están malos, quiere decir que los otros 4 están buenos, en buen estado. Ahí está entonces tus 10 carritos, ¿verdad? 6 defectuosos, 4 buenos. Muy bien. Ahora sí, viene la acción. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al coger 4 de ellos, 2 estén defectuosos? Muy bien. Vamos, pregunta de probabilidades. Total de elementos, 10 carritos. ¿Cuál es la acción? Cogerme 4. Eso dice. ¿Cuál es la probabilidad de que al coger 4, 2 estén defectuosos? Ya, pero esa ya es la condición ya. De que 2 estén defectuosos y es lo que yo quiero que ocurra. Esa es la condición, la probabilidad pedida. Eso se ve después. Yo solo quiero total de elementos y su acción, nada más. A ver, empezamos. Total de elementos, dijimos 10 carritos. ¿Cuál es la acción? Coger 4. Entonces vamos a contar de cuántas maneras
de 10 carritos yo puedo cogerme 4 y eso viene a ser combinación de 10 en 4. ¿Ya está? Ahora sí, vamos con lo favorable. ¿Qué te piden? No te olvides, vamos a contar. De todas las maneras en que yo de 10 carritos puedo coger 4, ¿cuántos cumplen la condición? ¿Y cuál es la condición? Lee. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al coger 4, 2 estén defectuosos? Entonces vamos a contar todas las formas en que yo cogí 4, pero 2 eran defectuosos. A ver, cuidadito voy a decir esto, ¿ah? Combinación de 6 en 2, profesor, ya está. No, ¿por qué? Porque yo estoy contando, yo debo de contar de todas las formas en que tú cogiste 4 de los 10, ¿cuántos casos hubo donde al coger 4, 2 eran defectuosos? Entonces, si yo quiero coger 4 y que de los 4, 2 sean defectuosos, ¿qué significa? Que los otros 2 tienen que ser entonces de la otra especie, pues. Bueno, es que el objetivo es coger 4. Así que si yo, repito, si yo quiero coger 4 y quiero que cumplan la condición, ¿cuál es la condición? De que 2 sean defectuosos. ¿Qué quiere decir eso? Que los otros 2 tienen que ser de los buenos, entonces. Allá, entonces, ¿qué vas a contar tú? Tus casos favorables serían todas las formas en que puedo coger 4, pero que hayan 2 defectuosos y 2 buenos. ¿Ya? Vamos a contar entonces. ¿Y de cuánta manera se puede coger 4, pero que haya así y así? Principio de la multiplicación. ¿Qué significa? De cuánta manera puedo elegir 2 defectuosos y de cuánta manera puedo elegir 2 buenos. Y de 2 defectuosos, ¿de cuánta manera se pueden elegir? Combinación de 6 en 2, porque se entiende que de acá vas a escogerlo. ¿Y de cuánta manera puedo escoger 2 buenos? Combinación de 4 en 2. De los 4 buenos, 2. Ya sabes, por el principio de la multiplicación. Opero rápido en la mente, ¿ya? Esto sale 15, esto sale 15. Esto sale 6, 15 por 6. Ahora abajo, esto sí hay que escribirlo. Combinación de 10 en 4 es 10, 9, 8, 7. Sobre factorial de 4. El resto ya es simplificar. A ver, simplificamos en la mente. Yo hago esto, ¿ve? 15 por 6, 90. 90, 90. ¿Ya? 24, 8, porque esto es 24. Octava de 24, 3. Ya está, y el resto es producto de extremos entre producto de medios. El 3 sube y el 7 queda abajo. Y esto ya cada uno con su habilidad lo opera y le da exactito la respuesta final. 3 séptimos. Pregunta 18. Buscamos la 18. A ver, ¿qué dice la 18? Dice, 6 parejas de casados se encuentran en un cuarto. Si se escogen 2 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que uno sea hombre y otro mujer sin ser esposos? Esta es una preguntita ya que tiene más exigencia, ya, más nivel. A ver, ahí está mi esquema. ¿Ve? 6 parejas de casados. Acá está la primera pareja, segunda pareja, ahí están las 6 parejas. Dice, 6 parejas de casados se encuentran en un cuarto. Si se escogen 2 personas al azar, allá. Clarito está la acción. ¿Ve? Si se escogen 2 personas al azar, ahora sí, ¿cuál es la condición? La condición, la probabilidad, ¿qué dice? ¿Cuál es la probabilidad de que uno sea hombre y el otro sea mujer? Pero sin ser esposos. Perfecto, pero eso ya es la probabilidad que nos piden, eso se ve después. Primero debo calcular, ¿qué? Mis casos totales, ¿ya? Casos totales. Aunque yo creo que de una vez lo escribimos de forma directa. Ahí está. Denominador y luego numerador, ¿ya? Casos totales. ¿Qué tienes que identificar? Total de elementos y luego su acción. A ver, total de elementos. No me vas a decir, pues, 6 parejas, profesor, porque así dice ahí. No, total de elementos se cuenta todo, sin distinción. ¿Qué significa 6 parejas? 1, 2, 3, 4, 5, 12 personas. ¿Y la acción? ¿Dónde está la acción? A ver, lee, busca, ¿dónde está la acción? ¿La acción está en el cuarto? ¿Cómo que en el cuarto? No, pues, la acción, lo que voy a hacer con estas 12 personas, escoger 2 personas al azar. Ahí está la acción. No olvidarte que del total de elementos, una vez que los tienes, la acción solamente tiene 2 caminos, o bien es escoger, o bien es ubicar a los elementos. En este caso dice, 6 parejas se encuentran en un cuarto. Si se escogen 2 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad? Ya, después leemos la probabilidad. 12 personas, la acción, escoger 2. ¿De cuántas maneras puede ocurrir eso? Combinación de 12 en 2. Y esta parte lo hago yo, sale 66. Ahí está, 66. 12, correcto. Ahora sí, favorables. ¿Qué nos piden hallar? Recién lees la condición y dices,
De todas las maneras en que yo de los 12 puedo escoger a 2, nos piden la probabilidad de que uno sea hombre y el otro sea mujer y sin ser esposo. Entonces vamos a calcular de cuánta manera se puede escoger 2, pero que cumplan esa condición. Así se calculan los favorables. O sea, se hace lo mismo, pero que cumple la condición. Escógete 2, pero que uno sea hombre y el otro sea mujer. Principio de la multiplicación. De cuánta manera puedo escoger un hombre y de cuánta manera puedo escoger una mujer y multiplicaré mis resultados. ¿Y de cuánta manera puedo escoger un hombre? De 6 maneras. ¿Por qué? Porque se entiende que el hombre tengo que cogerlo de los hombres que hay en el total. Y que yo sepa en el total cuántos hombres hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a contar de cuántas maneras puedo escoger mi hombre y mi mujer. Y mi hombre puedo escoger de 6 maneras. Y mi mujer, ¿de cuántas maneras lo puedo escoger mi mujer? De 6 maneras también. Es cierto, cualquiera diría de 6 maneras. Puede ser cualquiera de las 6. Pero no te olvides que en el principio de la multiplicación, ¿de cuántas maneras puede ocurrir una cosa y luego otra? No te olvides que la segunda cosa siempre ocurre después que ya ocurrió lo primero. Entonces vamos a contar de cuántas maneras puedo elegir un hombre y luego una mujer, luego de haber elegido un hombre. Entonces cuidado, yo quiero elegir un hombre y una mujer, pero que no sean esposos. ¿De cuántas maneras puedo elegir un hombre? Eso sí, de 6 maneras, cualquiera de los 6. Acá va a cambiar. ¿Y de cuántas maneras puedo elegir una mujer? No te olvides que esta mujer se va a escoger después que ya escogiste un hombre. Entonces, si yo quiero escoger una mujer, pero que no sean esposos, entonces la mujer no lo puedes escoger de 6 maneras, pues, solamente de 5. ¿Por qué? Porque la mujer la puedes escoger de cualquiera de las 6, es cierto, pero como lo vas a escoger después que ya escogiste un hombre, entonces la mujer de ese hombre no puedes tomarla ya, no puedes elegirla ya. Por eso de las 6 mujeres que han quedado, la mujer que yo voy a escoger no puede ser pareja del hombre que ya se escogió antes. Por eso de las 6 mujeres, una va a quedar descartada. Entonces, ¿de cuántas maneras podrás elegir una mujer que no vaya a ser esposo del hombre? Solo tienes 5 opciones, de 5 maneras. Así que esto significa de cuántas maneras puede escoger un hombre y una mujer y que no sean esposos. Ya está. El resto es simplificar, muchachos. Sacamos sexta, ¿no? Sexta, sí, sexta, 11. Y ahí está la respuesta final, 5 onceavos. Muy bien. Ya tú buscas tu clave. Otra vez acá vamos a ver. Esta es la pregunta 18. ¿Dónde está la 18? Clave D. D de dado, D de duro, 5 onceavos.